En este episodio nos acompaña un futbolista al que conozco desde antes de ser futbolista. Fuimos compañeros de colegio antes incluso de que jugara en el Tenerife, donde estuvo desde alevines hasta el equipo filial. Tras esta etapa, gracias a su talento pero también a su valentía para emprender nuevos retos, pasó por diferentes equipos a lo largo de todo el panorama español, contando incluso también con una aventura exótica en Maldivas. Hoy, en Fútbol Relacional, Airán Benito. Bienvenido, Airán, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mira, lo primero que quería preguntarte es cómo estás. En este podcast preguntamos cómo estás, pero hay una única cosa que es que no puedes decir ni bien ni mal. Tienes que decir un poquito más de vocabulario emocional ahí. ¿Cómo estás, Airán? Me encuentro en un momento tranquilo. Uh-huh. Estoy más o menos en una situación en la que, deportivamente hablando, no estoy muy acostumbrado. Es cierto que estoy en el Tenisca, ya lo sabes, y una situación en que estamos bastante fastidiados con los resultados. Es verdad que juego en un campo que creo que es de los mejores de Canarias, el Virgen de las Nieves. Entrenar todos los días ahí es un lujo, es uno de los motivos muy fuertes por lo que firmé ahí. Pero sí es verdad que lo llevo un poco mal en cuanto al domingo. El fin de semana, en cuanto al resultado, no es que uno esté acostumbrado siempre a ganar, no es así, porque he tenido muchas temporadas en Segunda División B en las que he tenido buenas y he jugado siempre para ganar o para estar en la posición alta de la clasificación. Y he tenido otros años en los que incluso he descendido. Es decir, no es que uno esté acostumbrado a ganar siempre, ni mucho menos. He pasado por todas las etapas del fútbol, tanto personal como deportivas, en cuanto a lo he pasado muchas situaciones incómodas por lesiones graves también y lo he vivido todo. Pero si me preguntas en este momento cómo estoy, creo que feliz de estar ahí en La Palma, pero los fines de semana, pues bueno, a ver si ahora enganchamos un par de victorias seguidas y por lo menos nos ponemos en una zona tranquila en la clasificación, que es lo que me hará pues estar durante la semana un poco mejor, porque no lo estoy llevando muy bien en cuanto al resultado. Uh-huh. Bueno, está siendo una experiencia como medio agridulce, ¿no? Con cosas buenas y cosas no tan buenas. Me gusta que me has dado un resumen bastante amplio de lo que es tu vida ahora mismo. Voy a poder tirar de muchos hilitos durante la conversación, de las cosas que me has dicho hasta ahora. Pero para matizar un poquito más incluso, lo siguiente que quería preguntarte es ¿quién es Airán? Porque yo creo que hay mucha gente que te conocerá, pero seguramente otra no. Entonces, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Airán Benito para la gente que no te conoce? Bueno, pues personalmente soy una persona que lleva muchos años dedicándose a esto, ¿no? Al fútbol, al deporte, y gracias a Dios pues tuve esa suerte o esa valentía de ser muy joven y atreverme a cruzar el charco, que creo que hoy en día está un poco difícil para muchos chicos. Es verdad que cada vez hay más oportunidades, el fútbol ha cambiado en todos los aspectos, tanto económicos como de categorías, etcétera. Pero bueno, me considero que fui valiente en ese sentido, de irme muy joven de casa, con lo que uno deja detrás, que al final es la familia y lo más importante. Y bueno, tuve esa valentía de salir, de hacerme como un nombre fuera en la península. Y quizás, si me preguntas quién es Airán, pues estoy muy, muy orgulloso de haber tomado esa decisión. Y bueno, no sé si esta entrevista llegará a cualquier chico joven que esté dudando, pero la intención es que ante la duda que puedan salir, porque hay mucho ahí fuera de situaciones buenas, que van a vivir también las menos buenas, pero creo que al final es un aprendizaje de la vida. Uh-huh. Que se arriesguen porque merece la pena, ¿no? Sí, lo tengo muy claro. Creo que hace poco escuchaba hablar a un entrenador, creo que era Guardiola, decía que el fútbol es un curso acelerado de la vida, y es verdad. Uh-huh. En una misma temporada, compañeros y convivencia te dan mensajes de la vida, que los llevas también a lo que es fuera del deporte, ¿no? Sabes que hay compañeros tuyos que te van a fallar, como en la vida misma cualquier persona. La supervivencia, el estar solo en las lesiones, cuando estás en un momento álgido, saber que siempre te van a llamar, te van a premiar, te van a dar ese cariño. Como estés lesionado, tengas una mala temporada, no te llama nadie, tienes un vacío bastante importante. A mí en particular me sorprendió mucho
por contártelo así un poco rápido, de tener una temporada bastante buena y luego a la siguiente lesionarme. Equipos que ese verano luchaban por firmarme y por estar pendientes a mí y hacerme buenas ofertas y tal. 10 meses después, en otro mercado de verano, llamarlos y decir que no, que me había lesionado, que no confiaban en mí. Claro. Y yo, con los mensajes a lo mejor en el teléfono de 10 meses antes, casi pidiendo, ¿no? Cuando uno tiene interés, pues casi que te quieren convencer de todas las maneras. Y yo decía, Dios mío, si el verano pasado estaba frito por firmarme y ahora parece que hasta me desprecia, ¿sabes? Entonces, el fútbol sí es verdad que ayuda a la vida en un curso acelerado y creo que el entrenador este, que creo que fue Guardiola, lo definió perfecto y se me quedó la frase grabada porque es que fue así. Mira, Irán, me encanta porque evidentemente tú esto no lo sabes, pero la última pregunta que te iba a hacer es ¿qué te ha enseñado el fútbol sobre la vida? Que es lo que me acabas de contestar. O sea, me encanta cuando tengo pensadas cosas y al final el invitado se adelanta, que no es la primera vez que me sucede. Así que genial, me encanta porque es verdad que creo que el fútbol, como cualquier otra actividad seguramente, tiene mucho de aprendizaje, ¿no? Sobre la vida, sobre las relaciones, sobre valores personales. Entonces, a lo mejor luego profundizamos un poco más, pero es verdad que te estás adelantando mucho a las preguntas, eso siempre es buena señal porque implica que estamos en una buena conexión. Mira, Irán, decías que futbolista, valiente, ¿no? Que te has arriesgado, pero además de todas esas cosas, algo que seguramente tampoco sepa la gente, es que fuimos compañeros de cole, nos conocemos desde hace muchos, muchos, muchos años, es verdad que luego la vida nos llevó por lugares distintos, pero nos conocemos desde que tenemos 3, 4, 5 años, no sé, como muy, muy pequeño. Y yo tengo una anécdota muy bonita contigo, que tú seguramente no te acuerdes porque fue especial para mí porque era distinta. Yo cuando era pequeño el fútbol no me gustaba nada. Era como algo que, bueno, estaba ahí en la tele y poco más. Y yo recuerdo estar un día en el colegio, no sé si era un típico de estos recreos de después de comer o algo así, que estaba yo en la grada sentado, no sé si esperando que me recogieran o algo así, y estabas tú en el campo con otro chico que no me acuerdo de su nombre, pero creo que también estaba en las categorías inferiores del Tenerife, un año menos que nosotros, algo así. Y estaban los dos en la cancha jugando a golpear el larguero con el balón, ¿no? Como una competición entre ustedes. Y yo me acuerdo de estar en la grada mirándolos y dice, pero ¿qué les pasa a todos? Como que qué tipo de ejercicio, ¿no? En plan, ¿qué sentido tiene esto? Y claro, ahora con los años, eso muchas veces lo pensé al verte en un equipo, ¿no? Te decís, chos, mira Irán, ¿dónde está? Y tal. Y claro, como con el paso del tiempo me ha ido gustando el fútbol y demás, me he acordado de ese momento y decía, chos, claro, ahora tiene todo el sentido del mundo, pero para mí en ese momento era como, ¿qué le pasa a estos dos chicos ahí jugando a darle al larguero con la pelota? Como... Y es como, wow, cómo cambian las cosas, cómo estoy yo ahora en otro punto, cómo has tú progresado. Entonces es súper, súper guay. Y me gustaría preguntarte cómo empieza tu relación con el fútbol, ¿no? Incluso antes de estar hablando de jugar en canteras y demás, sino ¿es algo natural que surgió en ti? ¿Fue algo de a nivel familiar? ¿Familia que te gusta el fútbol? ¿O cómo empiezas tú a jugar la pelota? Sí, a ver, obviamente cuando me preguntas esto tengo que mencionar a mi padre. Yo creo que soy futbolista gracias a él y que me he mantenido también muchos años gracias a él, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en un equipo del barrio de la Salud, que era el barrio nuestro donde nos criamos, y el equipo se llama Racing Club Santa Fe. Apunté de muy pequeñito. Y bueno, ahí se despertó la pasión, obviamente, como siempre se dice, pues de padres a hijos, ¿no? Yo recuerdo a mi padre pues ver todos los partidos en casa, al final muchas conversaciones en casa era de fútbol, y uno va creciendo, y yo tuve la suerte de jugar en ese equipo, que era en el campo de la Salud, y bueno, tuve la suerte de jugar creo que, no sé, 2, 3, 4 temporadas, siendo lo más pequeñito posible, porque ahora ahí prebenjamines todavía no existía, pero sí puede ser que yo ya estuviese apuntado a mi edad. Y luego tuve la llamada del Tenerife en Alevines. En Alevines. Te quería preguntar eso, al inicio, lo que fue tu paso por el Tenerife, ¿empezó en Alevines? Sí, lo más pequeñito yo ya estaba ahí. Vale. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue la llamada? ¿Recuerdas algo de ese momento? Sí, creo que había un hombre que se llamaba Robbie, que estuvo muchos años trabajando para el club, y bueno, él tuvo la suerte de ir a verme jugar, a hacerme un seguimiento. Antes funcionaba más o menos así. Y de mi equipo no solo me llevó a mí, sino llevó a varios más. Vale. Fuimos 2 o 3 chicos del Santa Fe, el equipo este que te he nombrado. Jugamos ahí en el Tenerife y ahí empezó pues la carrera. Fue bonito. Yo recuerdo un partido que jugábamos el Santa Fe contra el Tenerife.
Y bueno, la verdad que ese día pues me acuerdo que me salió bastante bien, ganamos 2-1 y era muy difícil que en categorías inferiores el Tenerife perdiera un partido. Pero ahí estando tú en el Santa Fe todavía. Y le ganamos, entonces al parecer hubo ese eco, ¿no? Que cogió, Claro. entonces creo que a partir de ese partido, de esa temporada que nosotros teníamos la verdad para ser un equipo de barrio, que jugábamos los niños que éramos de ahí, pues ganar ese partido creo que tuvo bastante repercusión y se ve que a partir de ahí me pudieron hacer algún seguimiento y tuve la suerte. Y llegó mi padre y pues me lo contó que esa situación iba a pasar y obviamente pues siendo de Tenerife, donde mejor puedes estar Claro. es en la cantera y obviamente pues no lo pensamos y fuimos y ahí empezó todo. ¿Y tu padre en ese momento? ¿Ilusionado? ¿Contento? Sí, mi padre siempre ha sido admirador sano en ese sentido mío. A veces ha sido bastante crítico. Todavía me va a ver jugar ahora con el Tenisca y me subo al coche y me quiere corregir los fallos. Y ya con 36, pues ya le digo, ya creo que hay cosas que no me voy a poder corregir. Porque obviamente los fallos son los fallos, cada uno tiene nuestras cualidades. Pero bueno, todavía tenemos esas conversaciones, entonces yo creo que es una manera de... Muchas veces también es por tenerlo a él contento, pendiente, los fines de semana, entre semanas me llama, me dice que me cuide. ¿No? Hemos llevado desde los 5 o 6 años hasta los 36, semanalmente, siempre pendiente y tal. Al igual también mi familia, ¿no? Mi madre y mi hermana. Pero bueno, futbolísticamente, Claro. si hablamos solamente de fútbol, ha sido él. Entonces, pues bueno, claro que para la familia era una satisfacción. Al final, estar en el Tenerife, te digo, bien colocado, bastante valorado sobre todo al principio y bueno, al final siempre era capitán porque fui el primero que firmó. Entonces, claro, desde Alevines hasta casi el Tenerife B siempre fui capitán, ¿no? Entonces, también es un orgullo para mí estar 11 años. Hasta hace poco creo que tenía récord de un chico en la cantera de una determinada edad. Es verdad que luego conozco otro chico que se llama Alejandro que siempre nos picamos porque él jugó 12 años, creo que fue en la cantera. Y ahora supongo que ya estoy perdido, ya habrá chicos que me habrán superado y tal, pero sí es verdad que siempre es como un orgullo, ¿no? Es decir, es mi tierra y jugué en el filial donde mejor podía estar. Pues ahí, en el Tenerife. Es una satisfacción que tengo y ahí, pues ahí empezó todo. Es verdad que con esas piedras en el camino, tantos años, Claro. pero sí es verdad que contento de que se haya dado así. Te entendí que estuviste 11 años, desde Alevín hasta el Tenerife B. Hasta Tenerife B. En segunda B, que llegué a debutar con un entrenador que era peninsular, Alfredo Merino. En tercera división debuté con Fabián Rivero. Creo que el equipo luego asciende en los despachos a segunda división B porque nos clasificamos al quedar campeón. En la última jornada, o sea, el último partido de playoffs contra el Sporting de Mahones, me acuerdo, perdimos en el estadio y el equipo no sube, pero luego los despachos acaba subiendo y viene un entrenador de la península y me hace hacer la pretemporada con ellos y tuve la suerte que apostó muy fuerte por mí y me quedé. Pasa que después, bueno, pasaron otras cosas. Bueno, ahora me cuentas un poco más, pero quiero preguntarte también no solo por esa etapa final, ¿no? En el Tenerife B, sino de todas, desde la Alevines hasta el Tenerife B. ¿Hay alguna cosa que recuerdes en especial, algún momento concreto, alguna temporada en específico? Oye, pues el año aquel de juveniles que me lo pasé muy bien, o alguna persona, algún entrenador concreto que hayas tenido, no sé. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la cantera? No tanto en el final o en el principio, sino en toda la trayectoria. Es una buena pregunta porque me vienen muchas cosas, son muchos años jugando y ya te digo, hubo años de todo tipo, años de que habían resultados demasiado abultados contra cualquier equipo porque ibas por los barrios y al final siempre acabas ganando 10, 12-0, 15-0. Me acuerdo una vez al San Miguel B, creo que había medio récord que le pudimos ganar 37, 38-0. Wow. Al final ya no es que fuese una falta de respeto, pero en el otro lado del campo también hay niños, también son deportistas, también son padres que sufren. Imagínate el padre de ese portero, ¿no? Que ese día a su hijo le meten 37 goles, se lo lleva para casa, ¿qué le dice? ¿Sabes? Complicado la cantera y las edades pequeñas, pero bueno, como recuerdo de ser canterano del Tenerife y estar tantos años vinculado al fútbol, sí es verdad que estoy, te lo dije antes, bastante orgulloso de haber pertenecido al club. Y bueno, entrenadores por el camino tuve muchos. Recuerdo algo muy especial que se llama David. David es un entrenador que su padre fue mi presidente en el Santa Fe
y luego mi delegado y mi utillero en el Tenerife. Y David fue mi entrenador en el Santa Fe y mi entrenador en el Tenerife. Es algo bastante raro bueno, y bastante bonito y le tengo mucho cariño. Él todavía sigue siendo entrenador y le tengo mucho cariño y es como si fuera de la familia porque pasan los años y al final queda una amistad, ¿no? Cuando es tu entrenador, sí es verdad que no puedes cruzar las líneas rojas porque siempre tienes que tener el respeto y la distancia entre el jugador y el entrenador, pero pasan los años y nosotros teníamos una situación de que el padre lo conocía, etcétera, que fue algo bastante bonito y sí es verdad que le tengo mucho cariño. Luego entrenadores, pues bueno, al final en la cantera tuve buenos entrenadores, me vienen a la mente pues Quique, Mateo, muchos entrenadores que puedo estar mencionando, que la verdad que estoy con ellos hoy en día, los ves y ¿no? Te llegas ese saludo que sabes que hay cariño detrás por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y luego he tenido otros entrenadores pues que no tienes ese feeling y no pasa nada. Claro. Sobre todo lo he tenido en la península. Es cierto que en el Tenerife, estando siempre, pues, no es que haya sido siempre el niño mimado, pero sí es verdad que estando tan bien visto y ¿no? Tanto cariño que ha habido de parte de los entrenadores hacia mí, pues no tengo nada que decir malo, pero sí es verdad que cuando cruzas el charco en la península y tienes que sobrevivir. He tenido entrenadores de todo tipo y bueno, al final tienes temporadas buenas y temporadas malas. Sí, la situación cambia. Al final, el detalle de que había sido siempre capitán no lo sabía. O sea, al final es verdad que aquí todos los chicos, la mayoría son de aquí, pero tú tenías un perfil como muy particular y luego cuando te vas fuera es distinto, ¿no? Porque ya eres, digamos, uno más, ¿no? Dentro del grupo. Te quería hacer una pregunta como muy específica relacionada con esto. Tú sabes que yo desde el año pasado estoy en la cantera, ¿no? Primero estuve como psicólogo, delegado, etcétera. Y sí me interesa mucho saber en qué medida lo que sea capaz de transmitir un entrenador a un niño, porque son niños, yo estoy con alevines ahora mismo, hasta qué punto las cosas que tú trabajas con ellos o las cosas que les dices o algún mensaje específico, ¿tú crees que llega a calar realmente? En plan, tú ahora te acuerdas de algún entrenador concreto de, oye, pues esto que me transmitió o esto que trabajó conmigo, o tú crees que esas cosas al final con tantos entrenadores eso se diluye, o realmente tú te acuerdas de cosas, oye, pues este entrenador, lo que dices ahora, ¿no? Del cariño que sientes por una figura específica. Me resulta como interesante, ¿no? Hasta qué punto lo que uno trabaja realmente tiene un calado en un niño de 11 años cuando vaya creciendo, o son cosas que se quedan por el camino. Sí, tengo cosas en la memoria de cuando eres pequeño y hay entrenadores que te hacen determinadas correcciones, ¿no? O te echan una bronca en un descanso y ahora mismo me estoy acordando de una, por ejemplo. Pues entonces sí. Entonces, claro, muchas veces... hasta para entrenar en primera división, ¿no? Creo que los entrenadores, muchos tienen que ser buenos gestores. Lo que está clarísimo y creo que lo puedo decir con experiencia, que como entrenador, que quizás me gustaría dedicarme en un futuro, pero como entrenador yo sé que a todos los futbolistas no los puedes tratar iguales, porque cada uno venimos de un padre y de una madre, y lo que a un entrenador una bronca fuerte quiere causar esa reacción en el jugador, a uno lo picas y le creas esa reacción, y a otro a lo mejor lo hunde y no tiene esa capacidad. Yo sí tengo ese nervio, ese que me hierve la sangre muchas veces cuando siento una bronca de un entrenador, para mí es adentro y siempre con respeto, digo, pues ahora la siguiente te vas a enterar que parece que me estás echando aquí una bronca. Entonces cada uno se lo lleva a lo que su carácter lo tiene, ¿no? Entonces sí tengo recuerdos, yo me acuerdo, hablo muy bien de Alfredo Merino, que te lo nombré antes, el entrenador este peninsular que vino al Tenerife B, apostó por mí, yo tenía ficha C de preferente, y estaba en segunda B, me hizo debutar y tal, y me acuerdo que fuimos a inaugurar un campo de esto, cuando lo vean mis compañeros del Tenerife B se reirán, porque Alfredo era era como un padre futbolístico para mí, dentro del poco tiempo que me pudo entrenar, y estaba conmigo demasiado encariñado, me corregía mucho, insistía, pero yo notaba que él quería darme la oportunidad. De hecho, él en un vestuario donde todos los chicos estaban más hechos que yo, muchos eran mejores futbolistas que yo, él dijo una frase y dijo: Airán, si yo no te hago futbolista profesional, yo me retiro como entrenador. Entonces, claro, a ellos les chocó porque tenían mucho más ego que yo era un niño, iba al vestuario del Tenerife B y dijo esa frase, ¿no? Entonces se me quedó súper guardada, súper grabada. Y luego te digo, pasaron 2 o 3 semanas, fuimos a inaugurar un campo de fútbol a San Juan de la Rambla, algo así. Me hizo una corrección en el descanso
y yo no fui a porfiarle ni mucho menos, porque siempre he tenido esa barrera de la educación, gracias a mis padres, pero bueno, el fútbol también te da mucha educación para todo, ¿no? Sabes que al entrenador no le puedes contestar, sabes que es un poco feo los apavientos, siempre tienes que, pues, yo por ejemplo todavía me pongo las manos atrás para hablar, para que sea, desde fuera se vea como una señal de respeto. Pero sí me acuerdo en ese descanso que yo le fui a contestar a Alfredo. Y le fui a hacer como un comentario sobre lo que él me estaba corrigiendo, porque a veces el entrenador te puede corregir, tú por dentro puedes decir, mira, para mí no tienes ni idea de lo que estás diciendo, pero con ese respeto no se lo puedes decir, ¿no? Siempre lo que decía antes de cruzar las líneas rojas. Y yo le fui a contestar y él se volvió totalmente loco. Totalmente loco. Tiró un rotulador. Ese rotulador, la tapa, me acuerdo que le dio en la ceja a otro compañero. Entonces fue un eco muy fuerte esa bronca, ¿no? Entonces terminamos ese partido y todo el mundo diciendo, ¿qué? Tu padre te echó la bronca, ¿no? Como diciendo, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar, creo que es muy importante para el entrenador y también en edad temprana. ¿Sabes? Me acuerdo de la última porque te la acabo de contar, casi en el Tenerife B. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, de otros entrenadores. Me acuerdo de David, que siempre daba la capacidad de tener esa reacción cuando recibes un gol. Todos los goles que he recibido, que son montones, ¿no? En todos los años jugando, no es que me acuerde de ese mensaje de David, el entrenador, pero él sí me dio la capacidad de decir, mira, lo siguiente es lo importante, ya has encajado, pues ahora tienes que hacer todo lo posible dentro de lo que pasa hoy para intentar igualar el partido y darle la vuelta. También me pasó con un entrenador peninsular en Marbella, que a esa remontada, a esa capacidad de remontar, nos hizo ver que casi que si nos metían un gol era peor que ir 0-0, ¿no? Porque él decía, nos mete, pues ahora te vas a enterar. Y gracias a ese entrenador último, que también te lo acabo de nombrar, de Jaime Molina se llama, que lo tuve en el Marbella, le dimos la vuelta a muchos partidos. Nos hizo ver la capacidad de darle la vuelta a remontar un montón de veces. Entonces, pues sí, se te quedan guardadas situaciones de entrenadores, ¿sabes? Hoy en día, por ejemplo, por contarte otra, tengo un entrenador que es el entrenador del Español en Primera División actual, que se llama Manolo González. Por ejemplo, él conmigo no se portó bien, yo me lesioné casi de gravedad porque recaí. No tuve que operarme, pero de la planta del pie, tuve una fascitis, pero tuve como una micro rotura en la inserción, fue un coñazo de lesión y recaí. Recuerdo que en ese último tramo de lesión, como yo recaí, él sintió como que yo le había decepcionado en el fichaje porque no había jugado ni la primera vuelta ni la segunda, ¿no? Y me dejó de hablar. Entonces, ese vacío me lo hizo. Y mira, él era un buen entrenador, de hecho ahí están las pruebas, ¿no? Está entrando en Primera División y creo que ahora lo tiene metido en Europa. Las casualidades no pasan pasan por algo, ¿no? Pero sí es verdad que en lo humano, al igual que te nombro cosas buenas, también te nombro cosas que se me quedan guardadas, no tan buenas, ¿no? Claro. Él me quitó el habla y nunca me olvidaré, el último entrenamiento salíamos ya por la subida del campo del Badalona, que es una pendiente, y me dijo, Airam, si este verano te cuesta firmar en segunda B por culpa de la lesión y tal, día cualquiera que aquí está mi teléfono y que me llamen porque yo voy a hablar de ti futbolísticamente y personalmente, que no te quepa ninguna duda, aunque no te haya puesto, ¿no? Porque los 2 últimos meses estuve disponible y él ya se rindió y no me puso, ¿no? Me ponía 15, 20 minutos y fue casi mi peor año porque fue una decepción, ¿no? El Badalona me firmó con ilusión, tenía un buen contrato y bueno, al final vas a un sitio que había estado muchos años dando guerra en Segunda División B. Y el equipo, pues bueno, me firmó como para ser importante y por culpa de las lesiones, pues no pude serlo, ¿no? Entonces sí tengo se te quedan guardadas situaciones de otros entrenadores. Yo digo, Dios mío, me quitas el habla por haberme lesionado, ¿cómo puede ser? Cuando yo he hecho todo lo posible por estar bien y he sufrido y me he gastado unos dinerales en fisios por ahí, aparte de los que el club me ofertaba, para ponerme bien para jugar para el Badalona, ¿sabes? Y al final te sale mal. Y sentí un vacío, hola. Sí, uno no se lesiona porque quiere, y luego ¿no? quiso como arreglarlo con ese comentario, diciéndome, mira, si pasa algo, pues oye, aquí estoy, tal y cual. Es mejor que me haya dicho eso a que no me lo haya dicho, pero sí es verdad que ese vacío por haberme lesionado cuando los 2 últimos meses ya estaba disponible, pues entonces se me quedó también guardado. Entonces, bueno, cosas buenas, cosas malas. Saber gestionar a los jugadores creo que es lo más importante y lo que a nosotros se nos queda dentro. Entonces las categorías inferiores, pues, también pasará. Sí, me quedo con esa idea de que sí que se quedan los mensajes, pero tanto los positivos como los negativos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos
¿no? Y de qué manera. Y también me gusta lo que comentaste de que siendo entrenador hay que tener muy en cuenta que no hay que tratar a todas las personas por igual, ¿no? Porque me gustó mucho el ejemplo que diste, porque es el mismo que le he escuchado a otros jugadores también, y viéndolo desde dentro se ve perfectamente, ¿no? Que una bronca a un jugador le puede venir muy bien para activar, pero a otro lo puedes hundir. Entonces, Correcto. muy, muy de acuerdo. Bueno, antes de pasar a hablar ya de tu carrera profesional, que no la voy a tratar al completo porque es muy larga, muchos equipos, pero sí me gustaría ir a algunos puntos específicos. Sí quiero hablar un poco de ti como jugador, porque a lo mejor no me crees, pero nunca he visto un partido tuyo. Entonces, estuve a punto de verte el otro día contra el Tenerife C, pero al final no pude ir. Y quiero preguntarte, sé que juegas en el centro del campo, pero ¿qué tipo de centrocampista eres? ¿Eres más medio centro? ¿Eres más 6? ¿Cómo te definirías como jugador? Bueno, siempre he sido un mediocentro de creación. Ajá. Siempre me gusta tener buen trato con la pelota y creo que donde más he rendido son en equipos donde el entrenador quiere ese tipo de trato, quiere jugar y quiere proponer. Ahí donde más cómodo estoy. Es verdad que según pasan los años, ahora hoy en día soy otro jugador. Antes me consideraba mucho más llegador. De hecho, pues bueno, siempre he hecho goles, que creo que es lo que me ha hecho ser diferencial. Pues al final en la península somos todos parecidos. Y es lo único que me ha hecho diferenciarme de cualquier otro mediocentro, lo que sea, quizás ha sido la llegada, ¿no? Ha sido mi primera característica, quizás. Entonces, pues bueno, muchos años he hecho goles y al final esa resonancia me he dado cuenta que como mediocentro aportarle al equipo pues 10, 8, 12, o hubo un año que, bueno, que quedé máximo goleador de segunda vez. Esa resonancia que tiene el gol me he dado cuenta que como mediocentro llama mucho la atención. Claro. ¿Por qué? Porque el entrenador, obviamente, cuando planifican, ¿no? Hacen las plantillas, obviamente, donde está el dinero y donde está es la gente de arriba, ¿no? Pero sí es verdad que tener un mediocentro que te aporte pues una cifra de goles o de asistencia, pero que sean determinantes o cualidades determinantes, lo que es en el juego, creo que ayuda mucho. Entonces creo que me ha hecho un poco diferencial tener esa cualidad del gol o de tener esa llegada o esa presencia, ¿no? Porque ha habido años que también no he hecho una cifra buena de goles, ¿no? Pero sí es verdad que ahora en la actualidad soy otro jugador. No tengo ese dinamismo de medio campo para adelante. Ahora me convierto en más posicional, puedo jugar de doble pivote y estoy encantado porque participo y ya está. Me olvido de lo que es el gol. Muchas veces ya veo la portería con prismáticos y ya uno no llega, ¿no? Pero sí es verdad que físicamente, aunque me encuentre bien, me desgasto pues en esos 10 metros famosos que también me lo dijo un entrenador, ¿no? Que como medio centro me tenía que comportar en 10 metros hacia adelante, 10 metros hacia atrás, ¿no? Como que no saliera de ese rango, ¿no? De ese rango, ¿no? Y ahora me comporto más así. Por eso el año pasado en el Ibarra, que teníamos un muy buen equipo, me dediqué a ser posicional, jugaba fácil, participaba muchas veces, creo que fue un buen año para todos y para mí. Pero me convertí en otro jugador y ahora en el Tenisca pues también, ¿no? Entonces creo que el número de goles ya va a bajar, nunca voy a hacer esas cifras otra vez, ojalá me equivoque y me convierta otra vez en dinámico porque va a ser bueno para mí, donde mejor me lo paso y mis cualidades están ahí. Pero sí es verdad que como mediocentro pues siempre he tenido esas cualidades. Ahora, un poco más atrás, quizás de 6, puedo jugar solo delante de la defensa mientras participe. Ahora los entrenadores se han convertido en un poco médicas en ese sentido, ¿no? Y creo que hace poco también leí por internet que jugadores específicos en esa posición ya muchos entrenadores utilizan el músculo, quieren músculo. Y bueno, mira, Busquets, ¿no? Busquets creo que poco habitual, un superdotado, creo que de los mejores mediocentros que voy a ver y sin embargo jugando a primer nivel, campeón del mundo y tal, y sin embargo sus cualidades no tienen nada que ver con el músculo, con ser stopper, que se llama así ahora, pero sí es verdad que me considero otro jugador. Ahora estoy más cerca de jugar de 6 y doble pivote que de ser llegador. Bueno, pero esas digamos que han sido tus virtudes a lo largo de tu carrera, porque te quería preguntar qué crees que es lo que te ha mantenido o qué es lo que te ha facilitado tener una carrera tan larga. Pues un poco ese buen trato de balón que comentabas, pero sobre todo lo que te ha hecho ser diferencial ha sido hasta ahora el tema del gol, ¿no? El tema de la llegada, jugando en el doble pivote de medio centro, tener esa llegada que no es nada habitual. Sí, muchas veces también he confundido a los entrenadores porque ellos han visto a medio centro con llegada, pues lo pongo de media punta. Te quería poner más adelante, eso estaba pensando. Y no lo soy.
no lo soy. No tengo cualidades de media punta. Tengo cualidades de media punta en cuanto a pisar área, llegar y sorprender ahí como por fuera del área, etcétera, etcétera. Pero de ser ese de llegador. Pero no soy hábil, no me voy a retirar del fútbol y no sé driblar a dos tíos. Cada uno tiene sus cualidades. Entonces yo, cada uno me conozco y sí es verdad que es muy importante conocerse, ¿no? Y eso ya es algo para todo, para la vida, ¿no? Pero al fútbol yo intento jugar siempre a 2 o 3 toques y muchos entrenadores han dicho, este tiene gol, pues lo adelanto. Y yo de media punta, pues ya te digo, apruebo si marco o apruebo si doy una asistencia. Claro. Pero durante el juego no soy ese jugador ágil que juega, que se gira, no soy ratonero, no tengo esa cualidad de jugar de espaldas, juego fácil, entonces que muchas veces jugando fácil es como mejor juega, sobre todo ahí en el medio, ¿no? Yo veo partidos de primera división y no veo ningún mediocentro driblando. Jueguecitos juegan a 2 o 3 toques, ¿no? Entonces, claro. Pero sí es verdad que el mediapunta es diferente, se está perdiendo en el fútbol, cada vez la figura del mediapunta cada vez existe menos, pero sí es verdad que me ha pasado y muchos entrenadores he tenido que ir a decirle, mira, mister, que yo voy a llegar igual al área, pero tengo que ver el fútbol de frente, si no, ni te voy a gustar a ti y voy a sufrir yo. Entonces creo que prefiero casi que no me pongas a meterme ahí sufriendo. Es una forma de hablar porque al final uno mientras esté dentro es mejor. Pero sí es verdad que tengo mucha diferencia entre esas cualidades, entre las de media punta y las de medio centro. Hay mucha diferencia. Me interesa eso que acabas de decir. ¿Los entrenadores eso lo escuchan? Cuando tú vas a un entrenador y le dices, oye, mira, mister, yo igual me veo más atrás por esto y por esto, porque lo tuyo tenía sentido. ¿Te escucha y normalmente dice, oye, pues sí, pues tienes razón? ¿O es como yo soy el mister, aquí elijo yo y ya está? Los hay de todo tipo. Sin decirme el nombre, pero un poco en general es así. Los hay de todo tipo, Vale, hay de todo tipo. Yo no soy partidario de ir a hablar con el entrenador. Creo que es una manera de que a lo mejor se sienta atacado. Es verdad que depende de las formas con las que tú vayas a hablar. He ido a hablar con entrenadores que no me han puesto. He ido a hablar con entrenadores en plan para preguntarle, mira, ¿qué es lo que no ves? Para intentar mejorarlo, porque al final quiero jugar más minutos y no me estás poniendo. Me pasó en el Lorca. Me acuerdo de un Lorca en el que yo jugaba, compartía posición con 3 mediocentros, la verdad que bastante buenos. Yo era el cuarto. Y el equipo quedó quinto, se quedó a un punto de jugar el playoff y era un equipazo, jugábamos en el Artes Carrasco, un estadio perfecto para jugar y un proyecto bastante fuerte. Y de los 4 mediocentros yo fui el que menos jugó, aún así creo que estuve 15 o 16 partidos de titular durante la temporada, siendo el que menos jugó. Tampoco es un vacío que me hizo el entrenador, pero sí es verdad que iba a hablar con él y el mensaje no llegaba, no notaba nada de feeling. Y la verdad que luego me trataba bien y la verdad que luego me ponía y luego, pues bueno, ¿no? Son situaciones que fueron pasando, pero no soy partidario de que el chico tenga que ir a hablar con el entrenador. Soy partidario de captar lo que el míster quiere, te tienes que adaptar y tienes que entrar por el aro si quieres jugar. Prefiero llevármelo a ese terreno y hasta obviamente si pasa una semana, pasan 2, pasan 3 meses, el míster no te da ni los buenos días, algo tiene que pasar, no pasa nada, al final somos humanos, tienes que hacerle ver de, oye, mira, tengo interés, échame una mano porque estoy aquí pintado, ayúdame a que yo también te quiero ayudar, a lo mejor yo poniendo mis cualidades al servicio del equipo, te estoy ayudando al míster, ¿no? Entonces no soy partidario de ir a cogerlo, a hablarlo, pero sí es verdad que a veces puede ser necesario y lo he hecho. Sí, que al final depende también de cómo lo hagas, es lo que dices tú. No es cuestión de irte a quejar de, oye, no estoy jugando, oye, no tengo minutos, sino la forma en la que tú lo transmitiste es de, oye, mister, yo aquí igual no me siento tan cómodo, a lo mejor lo que yo te puedo dar te lo puedo ofrecer también jugando más atrás, o lo que decías de, oye, mister, no estoy jugando tanto, me gustaría saber en qué puedo mejorar para... A mí eso a priori no me parece negativo, ¿sabes? De hecho es como de querer mejorar tú también o darle una idea, que luego el míster dirá, oye, a lo mejor te puede decir, mira, Irán, pero a lo mejor yo de 10 sí te veo por esto y por esto. Y tú, oye, pues lo que hay. Pero por lo menos transmitir tu visión creo que siempre será enriquecedor. Sí. Ahora tengo en mente, jugué en el Atlético Pulpileño, un equipo de Almería, jugamos playoff, estuve un año fui feliz otra vez, ahí me encontraba después de las lesiones graves. Tuve que bajar una categoría y ya me convertí en un jugador de tercera otra vez como 12 o 13 años atrás. Pero fui y la verdad que me salió un buen año, hice 11 goles, ya te digo, jugamos 2 partidos de playoffs, metí en los 2 y tuve una buena temporada, ¿no? Y al año siguiente yo decía, bueno, he metido 11 goles, soy medio centro, otra vez me voy a colocar en la categoría esta que se han inventado, que es la segunda red, que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de mucha gente no sirve para nada. Creo que se han cargado un poco el fútbol, pero yo decía, bueno, pues ahora mismo a mi edad, tengo ya 32, 33 años, creo que voy a ir al equipo que más económicamente me compense, porque ya no tenía que buscar esa oportunidad, sino sí esa estabilidad.
Y bueno, las ofertas de esa categoría de segunda ref que me salieron eran inferiores a las de tercera. Entonces acabo yendo a otro tercera división, que fue en Tarragona, un equipo que se llamaba Rapitenca, en un sitio que se vive muy bien, una calidad de vida bastante alta. Pero recuerdo que el primer día de entrenamiento el míster me pone de extremo derecho. La única posición del fútbol que no puedo jugar. ¿Por qué? Porque no tengo regate y menos para afuera. Lo que pasa que, claro, tuve un momento que me puso en el primer entrenamiento porque había un tribote que ya lo conocía a él y yo era el fichaje nuevo. Y él me hace ver a mí de, no, como tú entiendes el fútbol, puedes jugar de medio campo para adelante y te quiero de extremo derecho. Inmediatamente llegué a mi casa, llamé a mi padre y dije, estoy muerto. Aquí no voy a rendir, aquí no me va a salir bien. Claro. Y pasaban las semanas y me movían, ¿no? De extremo derecho porque tenía, pues eso, un tribote bastante posicional, bastante músculo y lo prefería. Ujú. Entonces, claro, digo, entonces ¿para qué me fichas? ¿Por qué recurres a mí? ¿Por qué me incites tanto en verano? Y haces esa oferta por mí y haces ese esfuerzo económico que la verdad que salió bien. Digo, Dios mío, ¿por qué llamas a un jugador para ponerlo fuera de posición? Entonces que no me conoce. Entonces creo que muchas veces en el fútbol hace falta un poco de profesionalidad en ese sentido. Yo hablaba con el entrenador y él me decía, no, tranquilo, como tú entiendes el juego, tranquilo, vas a estar arriba, el balón es el mismo, te vas a ver en situaciones y tal. Y sufría. Entonces, Claro. bueno, tuve que, gracias a Dios, poco a poco, a ir metiéndome hacia adentro, de media punta me fueron retrasando, luego me pusieron de interior, empezó a fluir la cosa, pero no fue mi mejor temporada por culpa de eso. Nunca puedo entender cómo tú firmas a un jugador y lo pones en otra posición. No lo entiendo. Claro. Y eso me pasó. Sobre todo en posiciones que en este caso, como dices tú, que no tiene nada que ver. Claro, si realmente tú me firmas y me pones un día de doble pivote, otro día me pones solamente de 6 o me pones de interior, o incluso el equipo es muy llegador o juegas con 3 centrales y metes por dentro, acumulas mucha gente por dentro y me haces llegador y me quieres poner el cartel de media punta, aunque yo no lo sea, lo entiendo, pero me pones de extremo derecho, Claro. me mató. Las cualidades tuyas no eran acordes a eso. No, me mató. Mira, y a nivel de carácter dentro del campo, ¿cómo te consideras tú? ¿Eres un jugador que más callado, más de a lo tuyo? ¿Eres más de mover al equipo, digamos, verbalmente? ¿O qué tipo de carácter sueles tener tú en el campo? También lo he ido cambiando, ¿eh? Creo Ah, que vale. ahora, creo que antes me dedicaba solamente a jugar, nunca he sido de decir el famoso venga va, para que el entrenador te escuche, nunca ha sido así, siempre prefiero llevar un perfil bajo y estoy orgulloso de eso porque cuando lo escucho en otros compañeros me choca mucho, ¿no? Muchos compañeros quieren demostrar como que están, muchos hablan y muchos contagian y hablan en alto porque es una manera de ellos concentrarse también en el partido. Entonces todo es respetable, ¿no? Yo siempre he sido bastante callado, he hecho calentamiento totalmente sin decir ni mu, pero era mi concentración, era mi manera de meterme en el partido. Entonces cada uno tiene su carácter, cada uno usa sus cualidades y cada uno son todas respetables, ¿no? Pero sí es verdad que siendo más mayor, ya uno no es que vaya pensando más como entrenador, pero sí es verdad que, bueno, me he sacado los 3 niveles, estoy contento por esa parte, me gustaría dedicarme a eso, pero sí es verdad que siendo mayor y pudiendo ayudar a los jóvenes, me he metido en un rol de que pues animo, les hablo, les cuento situaciones, entonces incluso dentro del partido, siempre con un refuerzo positivo, ¿no? Y entonces muchas veces, hasta hace poco, un compañero que se llama Oscar, que acaba de llegar cedido, me hizo un comentario y me dijo, Airán, con todo el mundo hablas de fútbol y a mí todavía no me has dicho nada, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese comentario y yo le tiré un piropo haciendo comentario y le dije, es que todavía no te he visto ningún fallo, le dije. Entonces, porque Oye, me parece un buen buen central. comentario. Me parece un buen central, tiene buena salida de pelota, el chico es de Tenerife, viene de Las Palmas C y es un buen jugador. Por ahora llevamos siendo compañeros 2 o 3 semanas, pero vino él a recurrir a mí a hacerme ese comentario, ¿no? Entonces, eso me está diciendo a mí, es una manera de transmitirme de que obviamente él me escucha hablando y muchas veces, pues bueno, en los descansos puedo participar. Hasta hace poco hubo medio caos en el vestuario del Tenisca y yo le pregunté a los capitanes para que no se sintieran pisoteados. Oye, chicos, no se lo dije en este tono, se lo dije mucho peor. En plan, oye, me dan el ok para hablar porque es que tengo algo dentro, tengo que soltarlo, ¿no? Entonces, y hablé en el descanso cuando el míster ya se había callado, ¿no? Obviamente. Pero entonces, claro, mi forma de ser dentro del vestuario y dentro del campo ha ido cambiando. Hace poco mi padre también me hizo otro comentario en plan, estás todo el día alegando con los árbitros y llevo una tarjeta. Entonces le digo, sí, pero bueno, me pongo las manos atrás, le digo, mira, árbitro, eres un deportista como yo. Sabes hacerlo. Claro, entonces le tiro ese palique por ahí. Ahora te digo, vamos el próximo fin de semana y me llevo una roja, ¿no? Hay que tener cuidado, pero sí creo que tengo ese, no ese don, pero sí sé saber de estar, esa manera de hablar.
de que puedo ayudar a los jóvenes. Por eso sí me veo como siendo entrenador. Entonces mi forma de actuar dentro del campo ha ido cambiando. Antes de Tenerife B o me fui para la península los primeros años, pues era un poco más chulito, ¿no? En plan, no hablaba, todos compañeros con su carácter y yo decía, bueno, cada uno lo suyo, pero a ver si yo participo, que sé que podemos estar bien. No, ese ego pequeñito que siempre tiene que tener un poco el futbolista, de creerse de que pueda ir a un partido a hacerlo bien y tener esa confianza, ¿no? No es ego, es esa confianza. Entonces yo acuerdo, tengo en mente compañeros eso, ¿no? Muy temperamentales diciendo de todos los descansos o antes de los partidos, vamos a matarlos, ¿no? Frases que pueden pasar en el fútbol. Y yo decía, yo con el balón, no, para mí es adentro, ¿no? Claro. Yo quiero la pelota, quiero intentar hacer las cosas bien, cada uno con su carácter, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo modifiqué un poquito y me gusta ese rol también. Sí, en la medida que decías antes también de que no todo el mundo debe ser tratado de la misma forma, no todo el mundo se concentra igual, no todo el Claro. mundo le llega lo mismo, igual hay algunos pibes que les viene bien, ¿no? Esos mensajes que les Claro. hables y qué tal, para concentrarse o para alguna acción en concreto. Te veo todo el perfil de entrenador. Sí, sí, Te mira, veo. bueno, sí, se me escapó, ¿no? Sí, sí. Pero sí es verdad que me gustaría. Es verdad que es un círculo muy difícil. Hace poco hablaba con un mister de aquí de Tenerife, que es Kiko de Diego, que estuvo entrando en el Tenerife B muchos años. Y hablaba con él y él dice que entrenar ahora mismo está todo el mundo ofreciéndose. Es cierto que en cuanto a dedicarte solo a eso es complicado, ¿no? Hay entrenadores que se mantienen en su postura porque quieren ser valorados económicamente y no entrenan por debajo de sus parámetros y son respetables, obviamente, ¿no? Claro. Y hay otros que por una oportunidad parece que como si tienen que ir hasta gratis, ¿no? Entonces es un mundo demasiado raro, ¿no? Que todavía no he aprendido. He sido entrenador de niños, me ha gustado como experiencia, pero me veo mucho más arriba, o si no son juveniles, pues ya a nivel regional. Pero siendo un entrenador, pues eso, cercano e intentando coger las cualidades de todos los entrenadores que yo he tenido y llevarlas y trasladarlas y sobre todo pues generar eso, ¿no? Buen rollo y sobre todo saber gestionar. También es verdad que creo que me puedo ver más de segundo entrenador que de primero. Ajá. No lo de poli bueno, poli malo, pero sí es verdad que esa cercanía, en plan, cogerlo, oye, mira, no te enteras que el míster lo que te está pidiendo esto, pues camina por aquí, que si sigues haciendo lo mismo no te va a poner, ¿no? Ese Claro. buen rollo, esa cercanía, y luego a la hora de apretar, pues creo que también tengo ese carácter para saber corregir o lo que sea. El fútbol tiene un problema, que todo el mundo se piensa que sabe y todo el mundo se piensa que entiende, ¿no? Pero me gusta y creo que se me puede dar. A lo mejor llego, me veo en un vestuario y no tengo esta soltura como ahora, o no tengo la soltura como en el vestuario, ¿no? El año pasado en el Ibarra también lo hice en alguna ocasión, siempre pidiendo permiso a los capitanes para que no se sintieran tal. Pero llega un momento que ellos, al conocerme y viendo mi forma de ser, sabían que mi intención no era esa, mi intención era ayudar y ya está, porque al final, pues bueno, siendo el más experimentado o el más viejo, pues ellos veían que mi intención era simplemente sana y por el bien del grupo. No tenía ningún interés ni de ponerme el brazalete, ni de pisotear a los capitanes, y menos en este año tampoco en el tenis, que siempre quiero tener ese respeto para que ellos así se sientan como que lo mío, el fichaje es un plus, no es... Claro. Es algo que puedes aportar también al grupo. Sí, eso, claro. ¿no? Y siempre, mientras lo diga con este respeto, por ahora, justo en los dos vestuarios, bueno, me ha pasado en los 3 últimos años, siempre he pedido como ese permiso, pero luego al darse cuenta de mi forma de ser, no han tenido ningún problema. Entonces, por esa parte, me alegra de que sea así. Genial. Pues mira, Irán, como te decía antes, trayectoria es muy amplia, la tuya, en muchos equipos, y sí, como que me ha apuntado un par de ideas de que te quiero preguntar. Algunas ya me las has adelantado, pero sí profundizar un poquito, ¿no? En 3, 4 puntos concretos de tu carrera. La primera sería la salida del Tenerife, que creo que es un momento importante, ¿no? Porque estás muchos años, llegas hasta el Tenerife B, y me gustaría saber un poco, pues, cómo fue esa salida del equipo, si estabas tú con esa ilusión, ¿no? de primer equipo, o a dónde sales, un poco cómo fue ese momento, la oportunidad de salir a otros sitios y no sé, ¿cómo fue eso? Sí, al igual que te dije antes que en el fútbol todo el mundo tiene un problema que se piensa que sabe, ¿no? Incluso hasta en los bares, a cualquier nivel, ¿no? Entrenadores, no entrenadores, todo el mundo tiene derecho a opinar y ya está. En los canteranos de todas las canteras puede que piensen que estén preparados para debutar, porque es un mensaje que les llega desde sus propias casas, o es un mensaje que les llega desde la gente, el representante, que suelen hacer bastante daño, o es un mensaje que te puede llegar desde tu propio amigo, del colega del barrio o el colega del colegio que te veía jugando en el recreo y como sabe que es bueno, que eres bueno, pues, ¿no? Pero mi situación en el Tenerife fue un poco diferente.
yo estaba bastante bien mirado, no tiene nada que ver con la capitanía que te nombraba en todos los años que estuve, ni mucho menos. Pero sí es verdad que siempre estuve valorado, siempre jugaba, tenía la suerte de que nunca fui suplente. Es verdad que pude jugar algún partido que no lo tengo ahora en memoria, pero siempre tuve esa continuidad y siempre tenía esa repercusión porque estaba siempre bien valorado. Pero bueno, no pasa nada por decirlo, porque hoy en día nos vemos por la calle y nos saludamos y hay mucha educación, por lo que sea. Pero bueno, había una persona que era el director de la cantera, que se llama C.C. Rivero, que bueno, que no era yo de su agrado, y no pasa nada porque a todo el mundo no tengo que gustarle, ni mucho menos. De hecho, estas palabras son con mucho respeto y no pasa nada, ¿eh? De hecho, estoy hasta agradecido a su hermano porque me hizo debutar en tercera división. Entonces, por ahí no tengo problema, ¿no? Pero sí es verdad que yo tenía esa fuerza de los entrenadores de ponerme, como lo que te quise nombrar antes, Alfredo Merino, y algo pasaba de que siempre me frenaban, o tuve una lesión y parece que fue una oportunidad para bajarme otra vez al Tenerife C, que era de donde yo venía, y no pasaba nada porque eran mis compañeros, era el entrenador que había tenido el año anterior, o sea que por humildad no era, y por prepotencia por mi parte menos. ¿Por qué? Porque yo era un jugador de club. Pero sí tuve un episodio que, bueno, que me tuve que ir del club por esa situación, pasaron cosas un poco feas y al final fui perjudicado, y es una pinita que siempre voy a tener porque obviamente como todo canterano quería debutar. Y no es que me hubiese preparado para jugar en el primer equipo, pero luego pasaron tantos acontecimientos, compañeros míos, ni más ni menos en cuanto a nivel. El club tiene una pena que baja de primera a segunda y de segunda a segunda vez seguido. Y muchos compañeros que jugaban conmigo se vieron favorecidos por ese déficit económico en el club y empezaron a debutar. Entonces, claro, pasó solamente 6 meses después. Yo no estoy diciendo que 6 meses después yo hubiese debutado y que me hubiese cambiado la vida, pero a lo mejor sí. Claro. Entonces, claro, como nunca lo vamos a saber, siempre lo voy a tener ahí. Luego es verdad que yo hice carrera y me tuve que ir a un equipo y hacerme mi vida en la península, y gracias a Dios pues me encontré con varios ascensos y me pude colocar en una categoría bastante bonita y tal. Pero la espina la tengo y ya te digo, sí es verdad que tengo que mencionar a la figura específica de CC porque él era el que decidía, y él pues se ve que no me veía en ese momento, o creía que no estaba preparado y lo quería posponer, o simplemente pues ponía a gente que él veía más capacitada. El problema era pues que él las veía capacitadas y mucha gente no, pero es lo que te digo. Estas palabras son con mucho respeto, han pasado 15, 16 años, aquí no hay rencor por ninguna parte, pero lo tengo ahí. Entonces, no hay rencor, pero lo tengo ahí. Puede ser que sea algo incompatible a la hora de expresarme, sí, pero es verdad, yo lo veo y no digo, mira, ahí está el que me truncó la carrera en el Tenerife. Tampoco ya está, ya eso pasó, ¿no? Muchos periodistas me lo han preguntado durante muchos años. De hecho, tengo una posibilidad de volver, que lo sabe poca gente. Hubo un año que en segunda B, pues bueno, como mediocentro llamé mucho la atención porque quedé máximo goleador de la categoría del grupo cuarto, y esa resonancia pues la cogí para bien, para utilizarla. Y me acuerdo en un mercado de invierno, pues bueno, empezó todo por este periodista que soltó la liebre de que yo podía volver a casa, estaba en segunda B, podía haber fichado en el Tenerife, pues bueno, una categoría más, en el Tenerife en segunda división. Que supuestamente iban a hacer una oferta, y lo que el Tenerife no sabía es que yo hubiese venido gratis, totalmente gratis, obviamente al equipo de mi casa en segunda división con una carrera por delante, con 28 años, te la tienes que jugar y venir al Tenerife gratis. Yo lo hubiese hecho. Entonces tuve un mes de invierno, un mercado de invierno muy bonito, porque me acuerdo mirar a la grada y ver a Ricardo León, que ya me estaba siguiendo para ficharme. Toño, que era el eterno capitán, ¿no?, aquí del Tenerife, pues me contactó y me dijo que era una posibilidad real, pero el Tenerife quería fichar un media punta. Entonces, claro, a la hora de fichar un media punta fui muy perdedor, y encima el Tenerife acaba fichando a un chino, un japonés que se llamaba Gaku, que encima era buenísimo, mucho mejor que yo, y encima al Tenerife le salió bastante bueno, ¿no? Pero tuve esa posibilidad incluso después de cumplir el sueño que no pude cuando me pasó lo que te contaba con 20 o 21, con lo de la cantera. Entonces, como que es doble dolor el que tengo de decir, Dios, me quedé a las puertas, ¿no? Porque no es fácil jugar en el Mancha Real, que en ese momento era un equipo de perfil bajo en segunda B. Lo que pasa que, bueno, lo utilicé para hacer esos goles y otra vez ponerme en la pomada de buenos equipos y tal. No, y es ilusionante para mí ver en la grada a Ricardo. Me acuerdo que me fue a ver a Marbella Toño, y creo que el director deportivo, que ahora no me sale el nombre, estaba también bastante pendiente. Incluso contactó con mi representante, ¿no? Entonces imagínate el mes de enero diciembre y enero que yo pasé ese mercado.
Entonces, pues bueno, al final me quedé a las puertas otra vez, ya me quedó pena, ¿no? Luego pues ya no se dio y no se dio. Pero entonces siempre lo tendré ahí, me da pena. Sí, hombre, me imagino, porque al final el equipo en el que estuviste tantos años en la cantera, esa posibilidad, supongo que todo canterano está ahí con la idea, ¿no? De debutar o de poder incluso triunfar en el equipo de su tierra. Sí, sí. Por dos momentos ahí que tuviste, y sobre todo en el primero, esa mala suerte, ¿no? De esos 6 meses, ¿no? Que dices tú, que después el equipo desciende y que a lo Sí. mejor hubiera sido una oportunidad. Pero bueno, al final también yo creo que hay que quedarse con la otra parte que dijiste al principio de la charla, de esa valentía, ¿no? Que tuviste tú, de decir, bueno, pues hacemos las maletas y me voy y hago carrera, y al final has estado en muchos equipos, has sido futbolista profesional, que muchos otros no lo pueden decir. Sí. A lo mejor eso fue también por salir en ese momento, eso no lo Correcto, sabemos, ¿no? correcto. Entonces, ¿a qué lugar te fuiste cuando sales la primera vez? O sea, ¿cómo fue ese tránsito? Por primera vez, mi representante en ese momento, que se llamaba Eduardo Chinea, él me consigue un equipo en Málaga que se llama Ronda, que era como filial del Málaga. Vale. Justo en ese Málaga había un director deportivo que es Sandro, que es aquí de las Galletas de Tenerife, que ha sido exfutbolista del Madrid, Sí. del Málaga, de los buenos, y él era director deportivo de la cantera. Entonces la idea era irme al Ronda para que Sandro pues me echara un vistazo y acabar en el Málaga B. Se dio así. Creo que estaba bastante encaminado para firmar. Hice 6 meses en el Ronda, mi primera experiencia, de estar fuera de casa, mucho frío, demasiado frío. Pero el equipo hizo una buena segunda vuelta y yo, pues bueno, fui protagonista. Ya llamaba la atención porque era joven, canario, nunca había jugado ningún canario allí. Bueno, me fue bastante bien y recibo el contacto de Sandro para decirme que la idea era llevarme al Málaga en ese verano, ¿no? En ese mercado para ficharme. Entonces, claro, al final, supuestamente, entre mi representante y yo de ese momento habíamos conseguido el objetivo de vete, promocionate y a ver si ahí te pueden fichar. Lo que pasa es que justo en el Málaga tiene una reestructuración y viene el Altani, el dueño, y rompe absolutamente todo, incluido mi negociación, que todavía no estaba ni firmada ni mucho menos. Entonces me tuve que volver para casa, pero el entrenador de ese Málaga B ya había contactado conmigo para hacerme un planning de verano, ya no es que estuviese firmado, pero me había llamado. Y también me llamó para decirme, mira, esto se acaba de romper, no vas a firmar, no puedes venir, el presidente quiere traer a su gente de confianza para la cantera también y no entras en los planes, cuando ya habíamos hasta incluso contactado. Y me dijo, no te preocupes, que si yo en esta vida vuelvo a tener un proyecto, te voy a volver a llamar. Al final, son unas palabras que se te quedan ahí, pero no confías en que eso pase. Y me voy a Granadilla, me quedo aquí en Granadilla, 2 años perdidos, es verdad que juego 2 playoffs, que me quedo a 3 puntos de quedar campeón en tercera división aquí, fueron 2 años maravillosos con un pedazo de entrenador que es Antonio González, fui feliz, vivía en casa, en ese momento tenía novia, bueno, estaba todo ese círculo cómodo, ¿no? ¿Qué pasó? Que ese entrenador cogió el Marbella y, pues bueno, un poco de lo bonito de este deporte me llama. Y me dice, Qué mira, bueno. que quiero hacerte ver que yo una vez te quise entrenar, tenía mucho interés en ti y ahora voy a ir a un pedazo de proyecto y quiero preguntarte si estás dispuesto a venir. Y le dije, mañana por la mañana voy, si eso se da. Y bueno, tuve la suerte, firmé y ascendí. Y eso fue, perdona, Irán, ¿cuánto tiempo después? 2 años. 2 ¿estuviste en años Granadilla? después. 2 años. 2 años estuve en la Granadilla. Vale. Y ese entrenador me llama después de esos 2 años. Qué Se ve bueno. que esos 2 años él creo que estuvo entrando al Málaga B. Y luego se fue del Málaga, firmó en el Marbella y me llamó. Y fue muy sorprendente y fue bonito, ¿no? Porque la historia hizo que me llamara y entonces, pues bueno, en nuestro primer encuentro cuando nos dimos la mano, dice, estas cosas solo pueden salir bien obligadas, así que estamos obligados a ascender y tal. Y la verdad que cogimos y a la primera ascendimos a segunda vez. Entonces, gracias a él, me convertí en un jugador de segunda vez, Claro. porque muchas veces se llega ascendiendo a los sitios. Muchos jugadores están en primera división porque les dio por ascender pues con el Elche. Pues ahora, ¿no? Un ejemplo que pongo, muchas veces ascendiendo llegas antes a los sitios porque luego te conviertes en jugador de esa categoría y te llaman los equipos de esa propia categoría. Pues a mí me pasó con segunda B y gracias a ese entrenador. Qué bueno. Oye, Sí. qué buena historia Sí, esa, sí. de que haya mantenido esa... Te quería tanto que Sí. 2 años después te seguía No queriendo. es habitual, entiendo que no es habitual. Y muchas veces cuando él me lo dijo, creo que hay una parte de mí que dijo, bueno, lo habrá dicho para quedar bien, Lo le típico. habré dado pena porque estaba hecho, casi hecho. Y ahora ve que estoy jugando en la Granadilla de Canarias, pues habrá dicho, Dios mío, este chico se quedó allí. Pues mira, él guardó mi número, no habíamos hablado mientras tanto y de repente me sonó el teléfono y no me lo creía.
Brutal. Fue bonito. Qué bueno, qué buena historia. Mira, yo quería hacer un salto hasta el 16, que es cuando estás en el Mancha Real, Sí. que es la temporada que me has mencionado ya antes. Sí. 17 goles, si no me equivoco, en segunda B. ¿Cómo fue posible eso? ¿Ahí jugaste media punta? No. Mira, con ese año tengo el mejor año de mi vida, realmente, deportivo. Me fichó un entrenador que me había enfrentado a él yo jugando en el Marbella. Ese entrenador se llamaba Juan Arsenal y 12 años o 13 temporadas después, hoy en día es mi entrenador otra vez. Vale. Las casualidades de la vida. Pues nada, encontré en él una posición en el campo en el cual él me hacía ser más llegador de lo normal, pero comportándome siempre en el tribote. Él es un entrenador que le gustan mucho los jugadores como yo. Él pone de 3 mediocentros, él no pone ningún tipo de músculo, él pone 3 mediocentros de mi característica porque él lo que quiere es quitar la pelota a cualquier rival, en cualquier escenario. Íbamos en segunda vez al Cartagonova, que era un campo donde siempre ganaba el Cartagena porque era igual que el Murcia, igual que equipazos que habían en segunda vez de la de verdad, que hoy en día es la primera red, no la segunda red esta que se han inventado, que lo he dicho ya 2 veces, pero me da mucha rabia porque se han cargado el fútbol, tanto económico para los chicos y tanto para el nivel, pero bueno. Volviendo a la temporada esa de Mancha Real, el míster, que ya te digo, es el mío ahora mismo en el Tenisca, que se llama Juan Arsenal, él es un entrenador pues que para mis características en ese momento me venía muy bien. Entonces era bastante llegador y bueno. Él tuvo la mala suerte de que por resultados en enero lo cesan y viene un entrenador que era Bodipo y mítico delantero del Racing, del Depor, y claro, él entra por la puerta y cuando se presenta y habla con cada uno y tal, tuvo que aprenderse las cualidades de cada uno, pero él me ve que yo en el mercado de invierno por ahí ya llevaba 11 o 12 goles y me dijo: de medio centro en el doble pivote 11 o 12 goles, lo siento, pero tú vas a jugar de media punta. Hice 6 de media punta. No es que haya jugado de media punta, pero ya le intenté explicar porque luego me llevaba bastante bien. Él era muy cercano y a la hora de gestionar es muy buen entrenador. Y claro, yo tenía que hacerle ver de que yo de media punta estaba jodido. Claro. Y tenía que ver el fútbol de frente y tal y cual. Entonces, más o menos, muchas situaciones yo me las inventaba durante el juego para recibir de cara y tal, pero él me quería siempre muy llegador porque el equipo tenía ese déficit, estábamos en descenso. Y bueno, pasó que muchos días pues salía al principio de media punta, pero luego durante el juego yo tenía que retrasarme porque no tenía esas cualidades. Pero sin embargo, de medio centro, llegando y pisando al área con este entrenador, con Juan, hago 11 y luego hago los 6 casi de media punta, un poco más adelantado. Un poco se corrobora lo que te contaba antes, de que tenía razón en cuanto a mis cualidades. Pero bueno, fue el año que más me puso en la pomada a nivel de segunda B. Y tuve la suerte de que me llamó el Extremadura en un proyecto que era rival del Mancha Real la temporada de antes para no descender. Ya me habían tocado en enero para ficharme cuando tenía lo de los 11 goles. Y entonces, pues bueno, al final le dije que no porque era bastante feo por mi parte irme a un rival directo para debilitar al mío. Y el pueblo casi de Mancha Real, habiéndome tratado tan bien, pues no se lo merecía y la verdad que estaba muy a gusto. Pero sí es verdad que cuando acabó la temporada yo tenía que seguir mi vida y teniendo la oferta de Extremadura, que era el mejor equipo o de las mejores plantillas que ha habido casi en segunda B en los últimos años, o me atrevo a decir casi en la historia de segunda, que ha habido equipazos, como el Cádiz que nunca subía, o equipazos por ahí, proyectos que al final suben o no suben, pueden fracasar los proyectazos. El Extremadura era uno de ellos. Entonces cuando me llamó el Extremadura no pude dudar, tuve otras ofertas, incluso me acuerdo tener una de segunda división y el director deportivo del Extremadura venir a buscarme y decirme: te prometo que si te doy 3 años más 1, acabas siendo jugador de segunda división porque voy a ascender. Me lo dijo con una prepotencia, pero a la vez con una seguridad tan fuerte. Y al final el equipo que era el Alcorcón, me acuerdo, me daba 1 año y Extremadura me daba 3 más 1 y dándome a entender que podía ser importante. Claro. Luego pasaron muchas cosas y me lesioné de gravedad y todo se truncó, ¿no? Pero sí es verdad que gracias a esa temporada del Mancha Real y gracias a esos 2 entrenadores, seguramente esta entrevista ni la verán, pero bueno, si les llega, estoy agradecido porque gracias a ellos me pusieron fuerte en la pomada de segunda B y me hicieron un jugador importante.
Sí me llama la atención que el Mancha Real, antes de pasar ya a la Extremadura, con esa cantidad de goles, estuvo ahí como en descenso. Al final llegó a bajar esa temporada. Llegamos a descender. Encima tuvimos un... Más todavía lo que acabas de comentarme. Hace poco en el Tenerife jugaba un chico que se llamaba Eladi. Sí. Eladi y yo éramos compañeros en el Mancha Real. Y los dos en las vacaciones de Navidad nos vamos. Yo con 11 goles y él con 10. En un equipo que acaba descendiendo. Es que es Es tremendo. muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué pasa? Que el Adi venía de ascender al Mancha Real de tercera a segunda B y yo fui fichaje en esa temporada ya en segunda B. Entonces el Adi le pide al club en enero salir y sí lo dejan salir a él y a mí no me dejan salir. Como diciendo, no, perdona, ya se fue el Adi. Si ahora se van el Adi a Irán, que entre los dos llevan 20 goles, Claro. me acuerdo que me dijo el director deportivo, vienen los aficionados y nos entregan el abono. Entonces, pues bueno, me quedé. ¿Me vi perjudicado por haberme quedado? Sí. Pero bueno, luego a la larga, al haberme firmado el año siguiente, en el Extremadura me sale bien, ¿no? Pero que no es normal, ¿no? Sí, que me llama la atención eso. Y más con el Adi, que era... Yo me acuerdo de mis 11 goles cuando coincidimos los 6 primeros meses con el entrenador. Con Juan Arsenal, yo me acuerdo de que de mis 11 goles, creo que el Adi me da 6 o 7 asistencias. Una buena sociedad ahí entre los dos. Sí, entonces yo también estoy agradecido a él, somos amigos y bueno, a ver si esto sí lo escucha porque nos llevamos muy bien. Luego, pues bueno, vino al Tenerife, rindió y luego es verdad que se apagó un poco, se lesionó y se tuvo que ir del club y parece que se fue de una manera un poco agridulce, pero sí es cierto que la primera temporada que hace con Rami, entre él y Enrique, también fue mi compañero, los dos creo que meten 20 goles entre los dos o incluso más de 20 goles en segunda división. Pues bueno, pues esos dos que eran de la península, dando la alegría a mi equipo, pues siempre teníamos esa cercanía, esa broma. Y uno agradecido, ¿no? Que dos atacantes del Tenerife, que fueron compañeros míos, pues estén dando la alegría al Tenerife. Pues bueno, pues para que se la den dos desconocidos, que se la diesen ellos dos. Que se lleva uno. Al final eso, tantos equipos, tantos jugadores, compañeros que has tenido. Qué guay, qué bueno. Mira, y en Extremadura entonces te prometen que van a ascender y ascienden, ¿no? El primer año. Sí, primer año. ¿Y cómo es esa temporada que me hablas de lesiones? ¿Ese primer año tienes lesiones? Sí, ahí empezó el declive. El calvario, ¿no? Sí, el calvario. La verdad que, mira, yo firmo, ya te digo, en una plantilla, un equipazo, de los más fuertes que pude ver, compañeros, todos se hicieron futbolistas después de segunda división, incluso algunos de primera también. Pero yo firmo y cada vez que tenía la oportunidad de jugar de titular porque estaba sano, jugaba. Entonces eso me dio también pues un poco de corroborar de que mis fichajes habían sido un buen fichaje y que más o menos pues bueno estaba siempre en la pomada. Es verdad que creo que pude jugar también algún partido de suplente, sobre todo al principio que me costó en ese vestuario porque era un vestuario muy difícil, había mucho ego, era muy difícil gestionar eso. De hecho tuvimos 4 entrenadores con la peculiaridad de que cuando firmé el primero lo echan, ¿no? Y cuando echan, ¿no? Echan al segundo, echan al tercero, el cuarto es el primero que vuelve otra vez a coger el equipo y es el que nos asciende. Por eso digo que ¿En la misma temporada? En la misma temporada. Entonces he vivido situaciones tan diferentes, tan raras, que por hablar aquí se nos da, porque sí es verdad que es muy poco habitual que el entrenador que echas en pretemporada acabe cogiendo el equipo a final de año y lo ascienda cuando tuviste 4 entrenadores más por medio que fracasaron. Es que yo creo que eso nunca lo había escuchado. Eso nunca se ha escuchado. El entrenador era Sabas y hoy en día es el entrenador del Zamora en primera red. Y bueno, pues él lo pudo hacer. Pero sí es verdad que bueno, que mi temporada en la Extremadura, pues bueno, tuve una lesión de 2 meses en el primer semestre, por así decirlo. Los primeros 5 meses que me dejó un poco fuera. Me acuerdo que una lesión que me dio bastante la lata. Y luego, en esa segunda vuelta ya me puse un poco mejor. La lesión me había respetado, la había olvidado y tuve la grave, que fue la del tobillo, que fue la que me dejó totalmente fuera. Y estuve casi 13 meses en muleta. Vaya, muy difícil. 13 meses. Y menos mal que me cogió pues con contrato y bueno, le pasa a otro chico y se queda sin trabajo, ¿no? Por así decirlo. Y un poco ahí hago referencia a lo que te contaba al principio. Cuando yo quedo pichichi ese verano, me vengo a Tenerife, tenía muchas novias. Claro. Y luego, cuando yo me lesiono y empiezo a entrenar con el Extremadura en segunda división, obviamente para salir cedido porque no estaba para jugar en segunda división después de 13 meses más 5, estuve entrenando, que no me ponían a jugar en segunda división aunque tuviese ficha. Lo normal es que saliendo de segunda división y solo había pasado un año antes, esos equipos que me habían llamado el verano anterior, lo normal es que me querían y no me querían.
¿Por qué? Porque venía de una lesión. Entonces, Pero para salir cedido, dices tú. claro, yo tenía 3 años más, o 2 años más, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. claro, esos equipos que ese verano, que yo quedo pichichi, me llaman y al final me decido por el Extremadura, 10 meses después, ni de Es coña. algo súper efímero el fútbol. Claro. O sea, hoy es una cosa y mañana ya... Y los mismos directores deportivos, ¿sabes? Entonces, quizás no fuese 10 meses después porque estuve 13 en muletas, fue, ya te digo, casi una temporada y media después, que lo puedo entender, ¿eh? Puedo entender de que digas, mira, Irán, este fútbol es rendimiento inmediato y ahora mismo tú vas a venir, te tengo que recuperar, te tienes que engrasar, tienes que coger ritmo de partido y yo necesito un jugador ya, encima que venga en forma. Entonces, pues bueno, luego se me juntó un par de situaciones malas y parece que entré en ese bucle porque cuando ficho al final en la Real Malompédica Linense, estoy 1 mes y medio y aparece el COVID y se suspende la liga por 4 meses más. Entonces se me juntan los 13 meses de lesión más más los 4 meses que estuve sin darme bola al entrenador ahí en segunda división en el Extremadura, más el COVID cuando fiché en el Linense. Entonces, claro, Cuando parece que ya vas a remontar. claro, me meto en un bucle casi 2 años y poco sin jugar. ¿Quién te firma? ¿Quién apuesta por ti? Total. Todo lo que me acuerdo hablar con un director deportivo y decirme, no tengo ninguna duda de la Irán como futbolista, pero no sé cómo estás. Y me dijo, ponte ahora una camiseta, no me olvidaré nunca, amarilla y vete a correr y te grabas. Justo con la camiseta amarilla, como para pillarme a ver si yo estaba cojo y él quería pues corroborar y comprobar de que yo estaba sano y que le estaba diciendo la verdad y que lo que quería era firmar. Entonces, claro, tenían hasta esas dudas. Y me fui con la camiseta amarilla y me fui a un parque, me acuerdo, en Cartagena, y a correr para que me viera con esa... Hacía uno desesperado, ¿no? Por volver a jugar, por esa ilusión. Yo sabía que no se me había olvidado jugar a fútbol, pero sí es verdad que sabía que el primer equipo que me firmara era un proceso. Entonces, ¿a qué equipo iba yo a utilizar, siendo egoísta, para ponerme otra vez en la pomada? Fue difícil, fue difícil. Y en esos momentos, Airán, en un futbolista que no estamos hablando de lo que uno piensa cuando piensa en el fútbol profesional, en plan élite, primeras divisiones y tal, en segunda B, donde has estado tú 2 años casi sin jugar, tú ahí te llegas a plantear decir, mira, yo no voy a poder encontrar equipo, tengo que buscarme otra cosa, o había una confianza ciega en decir, tengo que, ¿sabes? ¿Qué te planteas tú a nivel profesional? Ahí voy a la parte psicológica. Creo que es demasiado importante hoy en día. Y bueno, yo es verdad que tenía a mi familia que me llamaban todos los días. Y ese era el único apoyo que tenía. Es verdad que en ese momento, pues bueno, tenía pareja y en ese momento pues creía que no era mi mayor apoyo. Fallo mío, ¿no? Algo fallaba ahí. Pero sí es verdad que yo necesitaba algo fuera de lo que fuese solo la familia, ¿no? Ellos con todo el cariño del mundo me llamaban, pero en ese momento incluso a veces me agobiaban porque ¿y cómo estás todos los días en una lesión de 13, 14 meses? Diariamente no mejoras. Entonces yo todos los días mandaba el mensaje de estoy igual o peor, estoy igual o peor. Y todos los días ellos lo hacían con mucho cariño, pero yo estaba sumergidísimo en un agobio increíble. Entonces sí creo que la figura del psicólogo es muy, muy importante, tanto para bien como para sacarte de cuando estás tan mal. Tenía un entrenador que me dijo, Airán, es de la manera que te hablas cuando te caes lo que delimita si te has caído en un charco o te has caído en un -10 en un parking. Otra frase que se me quedó guardada, ¿no? Porque yo decía, no salgo para adelante, no soy capaz, veía fútbol y me moría de ganas, pero luego iba a orinar al baño y iba cojo. Entonces decía, Dios mío, ¿cuándo voy a volver yo aquí? No lo veía, era imposible, era como saber que se me acababa el fútbol. De hecho, tuve la posibilidad de encaminarme por la incapacidad hasta que podía andar. Y obviamente, pues bueno, se te quedaba un sueldo para toda la vida, ya me podía rendir, pero sentía que no era lo que yo... No era lo que yo quería. A lo mejor alguien que escucha ahora esta entrevista dirá, madre mía, pues si con 32 años no cogiste esa paga, tonto eres, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero me gustaba tanto el fútbol y creo que cuando estoy dentro del campo es como ese es mi momento, ahí es donde yo me siento libre de verdad y donde creo que lo voy a pasar muy mal cuando deje de jugar. Muy, muy mal. No estoy anticipando nada, pero creo que o me engancho rápido a entrenar o creo que lo puedo pasar muy mal. Entonces, tiene lógica por lo que estás diciendo, porque lo vives tanto. Sí, lo vivo mucho y me gusta mucho y vivo todo el rato pensando en el fútbol y creo que por eso es uno de los secretos que todavía con 36 años pues estoy vivo, ¿no? Y estoy jugando y quiero prolongarlo.
Y siempre vacilo, ¿no? Con los jóvenes que vienen de atrás todavía no nos van a retirar a nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras lo pueda prolongar, creo que lo voy a hacer. Pero en ese momento de tristeza y de bucle, me hubiese venido muy bien recurrir a un psicólogo. Ah, te hubiese venido bien. Te entendí que sí habías acudido. No. Ah, vale. No, me hubiese venido muy bien. Y no recurrí. Creo que, bueno, de hecho también estoy muy agradecido a un médico que hoy en día es, bueno, el jefe de traumatología aquí en la residencia en Tenerife. Yo venía de 2 mensajes de 2 médicos diferentes diciéndome que no iba a volver a jugar, que no podía volver a jugar por cosa del tobillo. Y él me sacó para adelante, él me dijo, lo tenemos difícil, pero yo te saco para adelante. Y hoy en día, pues bueno, ahí tengo una botella de champán todavía en estas navidades para llevársela, porque estoy agradecido, él me ha sacado a mí de donde estaba y que menos que, gracias a él que siga jugando, pues que menos que esté agradecido. Se llama Francho y ya te digo, estoy muy agradecido a él, demasiado. Hombre, es para estarlo, ¿no? Porque al Sí, final es lo sí. que te ha permitido Sí, hacer lo sí. que estás haciendo ahora, porque después has enganchado con más proyectos, ¿no? Después de ese momento. Sí, Entonces, he genial. vuelto a vivir situaciones bonitas, he jugado 2 playoffs que son de tercera a segunda ref, pero no dejan de ser playoffs y eso quiere decir que, pues, que al final en tercera he ido a los equipos punteros, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que estar agradecido siempre a la gente que he ido dejando detrás Total. y no estoy arrepentido para nada de haber actuado como he actuado muchas veces. Al final en el fútbol te puedes equivocar en cualquier decisión, ¿no? Nunca se sabe si yo en vez de ir a la Extremadura me voy al Alcorcón y me da por meter 8 goles en segunda división, me cambia la vida. Claro. Me cambia la vida para bien, porque ya son 8 mediocentros en segunda división. Aquí pasa algo y me hubiese cambiado la vida. Y a lo mejor me voy a Madrid, al Alcorcón, y no me hubiese lesionado. Me lesioné en Extremadura porque se me cayó un chico encima del tobillo y me lo partió por todos lados. Nunca se sabe. Entonces, el camino que elijas. Eso tenía aquí apuntado para preguntarte, pero de alguna forma ya me lo has dicho. Si en tu carrera ha habido algún y si, ¿sabes? Algún y si me hubiera ido a tal, o si me hubiera aquella llamada que me hicieron de posible fichaje que al final no se dio. Me has dicho como varias, ¿no? De cosas, pero que uno no sabe. Uno no sabe lo que hubiera cambiado, pero ¿hay alguna otra que no me hayas contado de decir, mira, pues en un momento concreto me llamaron o me llegó de no sé qué a mi representante de aquel equipo que parecía que, pero al final no, y que me hubiera cambiado la vida o algo así? En mi contrato de la Extremadura, cuando yo quedo máximo goleador y me reúno con López Ramos, un director deportivo que era exfutbolista de Las Palmas, que era él es de Jerez, él me prometía, bueno, me aseguraba, lo dije antes, con un poco de seguridad o un poco de incluso prepotencia, quédate que vamos a ascender. Y él me dice, le digo, no, porque yo tengo una oferta de segunda división y yo lo que quiero es jugar en segunda división. Y él me dice, vale, pues, hacemos una cosa, yo te pongo a ti firmado titularidades en segunda división para que veas que estoy muy seguro. Y entonces me la puso, ¿no? Entonces obviamente si te la pone, pues la firmé. Pero había letra pequeña. Si me lesionaba, obviamente no tenía derecho a denunciar las no titularidades con ninguna indemnización, ni mucho menos, ¿no? Porque estaba lesionado. Eso estaba muy detallado y muy bien escrito por parte de mi representante y de él. Pero es lo que te quiero decir. Yo haciendo, aunque haya pasado un año de casi lesión en segunda división hasta el ascenso, pero quedándome en la plantilla, como muchos compañeros míos que eran jugadores de segunda división B y gracias a la Extremadura se convirtieron en jugadores de segunda división, yo tenía eso firmado. O sea, casi que estando más o menos sano y estando bien, hubiese casi seguro de poder disputar partidos en segunda división. Claro. ¿Te hubiese cambiado la vida? Pues a lo mejor sí. Entonces esa espina también. Por espinas hay un montón. ¿Tienes alguna Tengo la espinita? de Tenerife que ya te la nombré, tengo esa en segunda división con el Extremadura. Tuve una oferta de un equipo de Rumanía que se llama el Cruz. Me llegó a mi representante. La verdad que era una temporada también, mucho más dinero que el Alcorcón, que casi que me daba el mínimo estipulado que era en segunda división, pero esa del Cruz era bastante más elevada, una temporada sola, y ellos habrán dicho, pues bueno, este chico medio centro en esa categoría de que era la tercera división en España, ¿no? La segunda B era como la tercera categoría en España. Jugaba de medio centro, a verlo, un vídeo, y al final lo ven casi por números, te hacen la oferta, ¿no? Pues ese Cruz a los 2 años, Champions League con el Sevilla en el grupo, la fase de grupo. Que no quiero decir que hubiese sobrevivido, pero te queda esa situación diciendo, y a lo mejor vas para allí, te encuentras bien en ese país, rindes
quién sabe si luego te clasificas para la Europa League, y así puede pasar un montón de situaciones. ¿Y a cuántos jugadores le habrá ido bien por elegir bien? Total. Un montón. Entonces, por espinas, soy un poco frustrado en ese sentido. No es Rumanía, pero háblame de lo que pasó en Maldivas. Sí, que estuviste este verano, que fue una cosa como muy rocambolesca, ¿no? Sí. Yo escuché por ahí, vi una noticia de un jugador firma un contrato para un partido. Y cuando veo a Irán, ¿yo qué? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Es lo que te digo, me han pasado cosas demasiado raras y demasiado, bueno, peculiares, ¿no? Estoy cogiendo un vuelo a Barcelona, creo que era, y me contacta un entrenador de Tenerife, entrenador en Maldivas. Y quería que era una broma. Mira, Irán, que tú eres capaz de irte a jugar a la primera división de Maldivas, un playoff, en el cual tiene unas altas posibilidades de que si ese playoff se da y ganamos a un equipo que nos han tocado uno de Kuwait, en un enfrentamiento solamente a 90 minutos, te hago un contrato o tienes la posibilidad de quedarte muchos meses aquí en Maldivas en primera división conmigo, que yo soy el entrenador, que es tu primera experiencia afuera, que te voy a tratar bien, etcétera, etcétera. Yo había terminado de jugar el playoff con el Ibarra y estaba de vacaciones. El Ibarra con esas dudas, incertidumbres de que si salía, si no salía, si volvía otra vez, que es una pena que haya desaparecido. Pero, claro, mi primera respuesta, yo sabiendo que el Ibarra me podía esperar, yo le dije, mira, claro que me la juego un partido de playoff, que si gano me quedo en las Maldivas, porque primero el Ibarra lo iba a entender, no tenía contrato, y segundo, porque no había color, por todo, por experiencia y por lo económico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tuve esa peculiaridad, esa pena de que el equipo del partido queda 0-4 contra ese equipo. Claro, obviamente por un número de extranjeros no me podía quedar, pero me quedó pena, mucha pena, porque es algo que allí el entrenador me trató muy bien, al final primera experiencia, los compañeros al final es otro idioma, ¿no? Aunque fuese en inglés, que más o menos me defendía, pero ellos conmigo muy bien, me sorprende, ¿no? Al final coges el avión y dices, Dios mío, te vas a meter en un vestuario que no hablan tu idioma, que son muy suyos, tienen sus costumbres, otra cultura. Y además para un partido, o sea, a mí lo que me llama la atención es que es para un Y partido, era- o y sea, era se para un vivía con partido. presión de decir, Claro. hay que ganar esto, porque si no, no, era para clasificarse como para Sí, un como tor- para una, está mal dicho, pero como para una Champions League, pero asiática, ¿no? Ah, ok. Como para entonces, claro, si te cargabas a ese equipo, el club recibía una fuente de dinero, una locura, entonces podía fichar 4 extranjeros para poder afrontar ese partido. Ajá. Y luego, esos 4 extranjeros, pues seguramente si hubiésemos ganado ese partido por contrato, nos Y el hubiésemos quedado. partido, ya me dijiste el resultado, pero ¿cómo lo viviste? O sea, No, ¿fue difícil? Sí, ¿Fue... fuimos inferiores. ¿El otro equipo era mejor? Sí, muy Jugaba superiores mejor. físicamente. Vale. Había 2 jugadores, me acuerdo, 2 bandas que 2 años atrás habían estado en el Stoke City, en la Premier League. Vale. Luego el Maldivo es una liga que yo, gracias a Dios, tuve la suerte de ir al mejor equipo, al campeón, por eso se clasificó. Pero el nivel de Maldivos no es un nivel alto, es verdad que tiene, en cuanto a los delanteros y los extremos, son muy buenos, son jugadores que pueden jugar en primera red en España fácil, pero de medio campo para atrás hay mucha diferencia. Más débil. Mucho más débil, mucho más débil. Entonces el equipo está descompensado y con 4 extranjeros lo quieren arreglar, porque es lo que permite la federación. Entonces ficharon un portero y un delantero serbio, a mí como mediocentro y a otro mediocentro también bueno, Kamenuré. Y bueno, salió mal. Lo intentaron. Me Pero quedo- te hubieras quedado, ¿no? Claro. A tope. Y daba igual lo que hubiese arreglado con el Ibarra, que me hubiese quedado allí. Estaban todos avisados, tanto el director general del Ibarra en ese entonces, como Óscar, que era el secretario técnico, y también directores deportivos, el entrenador, con Diego, con Maradona, que estaban todos avisados que si yo hubiese ganado ese partido me hubiese tenido que quedar, porque Claro. había demasiada diferencia económica. Lógico. Ya está. Mira, Irán, y haciendo ahora ya una visión de la trayectoria tuya en general, si tuvieras que elegir 3, 4, 5 jugadores que sean con los mejores jugadores que tú hayas jugado, o con los que hayas coincidido, ¿quiénes te vienen a la cabeza? Sea porque hayan sido de una calidad enorme, o sea porque hayas tenido un feeling especial con ellos, o sea por lo que sea, pero que tú digas, oye, me viene a la cabeza este y este. Es una pregunta que me gustaría haberla tenido preparada. Pero bueno, lo fácil es recurrir, y por desgracia también, yo soy compañero de Reyes cuando fallece, José Antonio Reyes.
Entonces me preguntas por un jugador en el cual No lo sabía, ¿no? Sí, éramos compañeros. Cuando yo ya estoy a punto de salir del club, él es fichaje de invierno, estuvimos un mes entrenando como compañero impresionante. Me sorprende la humildad habiendo jugado en el Madrid, en el Arsenal, en el Sevilla y tal. Bueno. Entonces, claro, si me preguntas cuáles son los jugadores que he compartido vestuario con los mejores, Claro. te tengo que nombrar. Claro. Te tengo que nombrar. Es verdad que no jugamos, bueno, creo que jugamos de Copa, pero oficial en Liga, en Segunda División, pues no tuve la suerte, tuve la desgracia por la lesión de no jugar con él. Pero al igual que Reyes, en ese vestuario también estaba Diego Capel, que al final fue internacional con España, etcétera, etcétera. Esos dos, pues bueno, son los dos más llamativos. Pero luego si nos venimos a lo nuestro, a nuestra tierra, en el Tenerife, porque tenía muchos buenos compañeros. Jugué con Loren Morón, que era el delantero del Betis hasta hace 3 o 4 años, que era un niñato cuando jugaba conmigo y luego se hizo futbolista y de los buenos, ¿no? Ahora está en Grecia y bueno, se ha hecho futbolista, pero se veía que era ya diferente, ¿no? Pero luego en el Tenerife creo que estoy obligado a nombrarte a Cristo Martín. Fuimos compañeros porque a mí me subían para jugar porque él es mayor que yo. Y lo tengo muy marcado porque siempre lo considero, aparte que somos amigos, pero sé diferenciar eso. Era un jugador diferente, un jugador que cuando tenía la pelota era una alegría, un dinamismo diferente. Y luego, pues bueno, tengo otros como Juan Ramón, que ha sido jugador del Tenerife en Segunda División, que bueno, que todavía creo no, lo sé perfectamente porque es uno de mis mejores amigos también. Pero son jugadores que si llegaran a ser no en Tenerife, hoy en día tendrían mucho dinero. Claro. Tendrían mucho dinero. ¿Por qué? Por condiciones y por situaciones que se dieron, que gracias a los dos jugaron en el Tenerife grande y tal, pero luego se acabaron quedando. Tuvieron la suerte y el premio que, mira, que yo no tuve, ¿no? Pero Cristo Martín, Juan Ramón, me acuerdo de un mediocentro que también jugaba conmigo, que fue internacional con España, sub-16, compañero de ese Fáregas, que se llamaba Jairo, también marcaba las diferencias cuando éramos así pequeños, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo a los que todo el mundo conoce, como los que te nombré, y luego tengo otros que llegaron a Segunda División, pero eran futbolistas de otra cosa, no eran futbolistas de jugar solamente en Segunda División, eran de más. Y Sí. se me quedan muchos. Casi que eso es lo que me interesa más, ¿sabes? Es verdad que lo de Reyes y lo de Capel no lo sabía, pero me llama la atención eso, ¿no? De decir, oye, que yo jugué con este jugador que a lo mejor no llegó a lo que podía haber llegado por su calidad, pero que tú jugaras con él y dijeras, uff, esto es otra cosa, ¿no? Claro, Eso, claro, he tenido muchos compañeros así, que luego va en función de, parece que si explotan y debutan y suben de categoría, juegan en primera división, juegan en segunda división, parece que se reafirma lo que pensabas, ¿no? Pero todos no tienen la posibilidad de llegar o de disfrutar del fútbol teniendo unas pedazos de condiciones. Claro. Y ya si me voy más abajo todavía, compañeros míos que ahora nos vemos, que fuimos compañeros en infantiles, cadetes y juveniles en el Tenerife, claro, ahí eran muy buenos, pero los tengo en mente, sí, eran muy buenos, podían haberse dedicado, sí, pero es que el fútbol no solamente es cuando pita el árbitro, son un montón de situaciones, el entorno, es el cuidarte. Todos hemos tenido malas épocas y de cuidarnos menos, de estar más alegre o de salir, o de... No, todos pero sí es verdad que yo he tenido siempre esa fuerza porque el fútbol conmigo ha estado por encima de lo demás. Yo he salido un montón en la península, he estado siempre de novelero, ¿no? He sido joven también en la península y me he comportado como tal, pero siempre el fútbol ha estado por encima de eso. Entonces creo que por eso tengo 36 años y sigo jugando. Por eso sigue jugando, claro que sí. Esa profesionalidad también y ese vivirlo tanto. Pues Airán, ahora vamos a pasar a una sección que se llama El Tercer Hombre, en la cual el invitado del programa anterior nos deja una pregunta para que respondas tú. Así que vamos a ver la pregunta y a ver qué tal. ¿A qué lugar, no físico, sino a qué lugar pues a nivel sentimental o emocional, crees que llegarías siendo tu mejor versión? Bueno, pues ahí fue la pregunta de Sonia, una pregunta facilita, ¿no, Airán, para seguir con el programa? Bueno, no sé, ¿qué responderías? Bueno, me imagino en el lugar donde yo hubiese tenido ese protagonismo. Es verdad que bueno, lo hablamos durante la entrevista, que he tenido una serie de episodios que me han prohibido o no me han permitido llegar como a mi prime, ¿no? Como quien dice.
Y sí es verdad que uno pues está contento con su trayectoria y que bueno que tengo como esa serenidad, ¿no? De tener la conciencia tranquila de que quería ser futbolista, lo he conseguido, pero esa cantidad de peros frustrados que tengo Ujú. en determinados momentos es lo que me ha privado de haber dicho en mi mejor versión. Yo creo que hubiese en este determinado momento hubiese rendido y hubiese tenido mucha más repercusión, no para nadie, sino para mí, ¿no? Creo que tengo la espina de haber rendido en segunda división, tengo la espina de no haber jugado para el primer equipo de mi ciudad o Ujú. de mi isla. Entonces, pues bueno, ¿qué hubiese sido de mí en esas situaciones? Pues bueno, creo que seguramente creo que hubiese estado a la altura. Es un mensaje positivo que me mando, que me auto convenzo, pero sí es verdad que por eso tengo la espina, porque creo que hubiese estado a la altura. Claro. Entonces, en mi mejor versión, si no hubiera llegado a tener esa serie de episodios. Ujú. Oye, has salvado la pregunta de Sonia de una manera bastante, bastante loable Era porque complicada, era no complicada. no era fácil. Mira, y quería tratar un poco contigo la parte psicológica porque al final es un poco lo que hay de fondo en este proyecto que yo estoy trayendo y antes me mencionabas que hubo momentos en tu carrera, sobre todo relacionados con las lesiones, en las que seguramente te hubiera venido bien, ¿no? Un trabajo con un psicólogo. ¿En algún equipo de los que has estado has tenido psicólogo deportivo? Sí, Sí. sí, sí. ¿Y la experiencia que has tenido, cuál ha sido? Bueno, al final cuando viene el psicólogo, me acuerdo en Extremadura venía una chica todos los viernes, Ujú. lo necesitábamos porque era un vestuario muy Ah, el que complicado. mencionabas antes de los cambios de entrenador y demás. Sí, Vale. fue un año atípico, pero sí es verdad que la conclusión es de que hace falta en el Vale. deporte, y no en el día a día, porque a veces el futbolista también es un poco egoísta y tiende a desconectar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, el portero te habla a los 90 minutos, al final desconectas de él, pero cuando el portero te transmite, pero te da como pinceladas y de vez en cuando al final como lo escuchas, ¿no? Pero sin embargo, si pones la radio todo el rato, pues creo que con el psicólogo pasa Claro. igual. Si viene todos los días, al final dices, Dios mío, ¿esto qué es? Pierde efecto, ¿Sabes? ¿no? Pierde el efecto. Pero sin embargo, el año pasado incluso en el Ibarra contrató un Ah, chico vaya. que venía y nos fue bastante bien, era todo bastante lúdico, era una buena persona Ujú. y cayó muy bien en el vestuario. Ujú. Y eso ayudaba, hacíamos tareas todos los viernes, también antes de los partidos. Y bueno, buscaba su estímulo, estimularnos, porque estábamos en una situación bastante fea, que era la económica. Estuvimos 5 meses sin cobrar y era Claro. difícil poner el foco en el domingo cuando había compañeros peninsulares que tenían la nevera vacía, por ejemplo. Hombre. Entonces, como los chicos decían, no, yo soy de la península, yo me tengo que comprometer con un equipo del sur de Tenerife cuando ellos no se comprometen conmigo porque no están cumpliendo en cuanto al dinero, pero luego quieren mi 100% el fin de semana. Total. Entonces es muy difícil. Ujú. Creo que a la hora de gestionar entre el psicólogo y el míster, la cosa Total. fluía mucho. Mira, y en tu experiencia, ¿no? ¿El psicólogo crees que podría haber aportado en el tema de las lesiones, ¿no? ¿En qué aspecto crees que también podría haber intervenido? A nivel, o no tuyo, sino en general del fútbol. Dices tú, oye, ¿con qué cosas? ¿Con qué cosas crees que un psicólogo podría intervenir? Pues para mejorar la motivación de los chicos o para un tema de cuando los vestuarios están medios así, poder ayudar al vestuario. No sé, ¿qué ideas tienes tú en la cabeza o dónde, en base a lo que tú has vivido, crees que te podría haber venido bien o a grupos a los que le podría haber venido bien? Sobre todo los miedos y la autoconfianza. Creo que es importante cuando un jugador tiene confianza, salta al campo y se atreve, ¿no? A hacer cosas. Y sabe que, sobre todo si no le salen, sabe que lo va a volver a intentar porque tiene esa confianza, tiene el respaldo del míster o tiene tanto desparpajo que le da igual fallar. Y yo he vivido las dos situaciones. Yo he saltado a un campo y he dicho, "Uf, tengo que jugar fácil porque no estoy bien", Ujú. ese miedo, o he tenido gradas llenas, ¿no? La verdad que nunca me han pitado a mí, al equipo sí, por no rendir, ¿no? Pero creo que es muy importante llegar a que el psicólogo haga ver en ti
de que tienes que entrar al campo y que ahí mandas tú, cada uno en su parcela, cada uno con sus cualidades, aportándolas al servicio del grupo, etcétera, etcétera, ¿no? A un lateral derecho no le vas a pedir, por mucha confianza que tenga, goles, ¿no? Claro. Quiere decir, cada uno en su... Sí, en su confianza ajustada a tus capacidades y a lo que tú tienes que hacer en el campo. Claro. Pero ese miedo a fallar, ese miedo a fracasar, ese miedo a perder, dentro del campo, ya te digo, yo personalmente es donde más libre me siento. Por eso creo que no me quiero retirar todavía porque tengo esa alegría así. Pero también he vivido lo de estoy en un campo y digo, uf. Me acuerdo una vez en Marbella también una situación con un amigo mío, un lateral derecho, fue a sacar de banda, venía de un mal partido y de una bronca del míster. Y yo le dije, no me la des en un saque de banda. Nos fuimos a la ducha y me dijo, que tú me digas a mí que no te la dé, cuando me vuelves loco para que te dé todos los jodidos balones, estás todo el día pidiéndosela a todo el mundo y ahora me estás diciendo que no te la dé, me dejaste loco. Y le dije, ya lo sé, no la quería. Me pasó justo un partido con el Marbella en segunda B contra el Betis, lo tengo contra el Betis B. Específico porque te acuerdas, Claro. Me sorprendí a mí mismo y me di rabia y pena. Digo, Dios, ¿qué digo? Qué vergüenza, ¿sabes? Me dio ganas de decirle, no se lo cuentes a nadie, que te dije que no me la diera, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es muy importante el psicólogo. Ahora te das cuenta que es muy importante. Con 20 años metes un psicólogo en el vestuario del Tenerife B y lo entiendo, ¿no? Todos hemos pasado por eso, pues mirándose bromas, tal, no sé qué, desconectando. Sí. Pero el que entiende que es importante, lo usa. Claro. Y le saca el jugo. Yo confío también en que eso va cambiando, porque al final hace 20 años supongo que no se vería igual y hace 40 supongo que menos, pero a día de hoy ya es verdad que en la cantera, por ejemplo, esa figura va siendo más recurrente y más habitual, entonces yo entiendo que ya cuando un pibe tiene 20 años ya lo ha vivido como algo más natural y lo aprovechará. Es verdad que no todo el mundo es igual, habrá quien le vea más utilidad y menos, pero por lo menos es algo que existe y que se puede aprovechar. Y una última cosa que te quería preguntar con respecto a esto, tú has tenido una carrera en la que has tenido como muchos cambios de equipo, muchos cambios de ciudad al final. ¿A ti te ha resultado fácil adaptarte a eso? A decir, hoy estoy aquí, mañana estoy en otra ciudad, pasado estoy en otra. Es verdad que siempre has estado en España, salvo la etapa de Maldivas, pero al final siempre cambiando. ¿A ti te hubiera gustado tener como más estabilidad en un sitio o al final te has adaptado bien a decir, mira, hoy aprendo de aquí, mañana aprendo de allá? ¿Cómo has vivido tú esos cambios? A veces los cambios han sido para mejorar porque he hecho buenas temporadas sabiendo que ya esa se iba a terminar porque me iba a otra cosa mejor, y a veces los cambios han sido porque me han echado. A mí me han cesado del Marbella en enero y del Extremadura también porque me quedaba 1 año y medio de contrato, el equipo necesitaba mi hueco en el límite salarial y tenía que fichar porque estaba en descenso y me tocó a mí y a un montón de compañeros, ¿no? Pero bueno, hablo de mí, igual que en el Marbella. Pero claro, son situaciones que no son agradables. Pero sí es verdad que, bueno, mientras uno tenga esa tranquilidad, esa confianza en uno mismo, sabiendo que luego va a llegar otra cosa mejor o igual, yo para eso soy novelero. Quiero decir, yo estoy en un sitio y ahora me llaman. Es verdad que estoy en unas condiciones de que ahora mismo, pues, bueno, estoy soltero y que puedo coger la mochila e irme. Si yo a mi edad tuviese 3 hijos, es más difícil mover a la familia, ¿no? Pero sí es verdad que esa estabilidad... A veces la he querido porque he estado feliz en muchos sitios, pero sabiendo que son 10 meses. Exacto. Entonces te preparas para saber que el año que viene no vas a estar ahí. En Extremadura estuve 2 años y medio. Podría haber estado más. Ojalá. Pero... bueno. Sí. Yo creo que de alguna manera también viendo... Me he ido... perdona que te interrumpa. No. De pena de muchos sitios. De Marbella me fui con mucha pena. Con mucha pena porque... Llegó un entrenador que es Pablo Alfaro, el mítico futbolista, y sin mirarme entrenando, yo había jugado la primera vuelta 17 partidos de 18. Titular 17. Llegó al equipo y sin verme entrenando ni un día me echó. A mí no, a 11 compañeros, porque él había llegado a un acuerdo con el club de que iba a haber una revolución en el Marbella porque lo que quería era subirlo a... Total, duró 4 semanas y lo echaron a él después. Claro, pero sin ver a los jugadores y sin nada. verlo. Entrené, me dio la decisión y luego entrené porque tuve que buscar un equipo que me fui al Conquense. Pero son palos, ¿no? Dices tú, Dios mío, si estoy jugando todo y vengo de ascender. Son situaciones tristes que si tú no las entiendes, pero bueno, ni he sido el único que han echado injustamente, ni
Pero No, bueno. desde luego. En el fútbol y en Claro, todos los claro, trabajos. claro. Sí, sí. No, Pasa te iba a decir que cuando al te toca- final, te iba a decir que al final uno se enfoca, por lo que te escucho a ti, se enfoca en lo siguiente, ¿no? Es verdad que te puedes quedar con pena o lo que sea, pero también siendo futbolista y lo difícil que es también jugar, decir, oye, te llega una nueva oferta, un nuevo proyecto, arrancarlo con ilusión y con ganas, más que quedarte pensando en lo que pudo haber sido en el Claro. equipo, sino, oye, siguiente propuesta, siguiente aventura, vamos para adelante. Claro. Seguramente eso es lo que te ha hecho también Sí, estar sí. hoy jugando, ¿no? Sí. No, y que el fútbol no te espera. Quiero decir, a mí hoy me echa el Tenisca, ni Dios lo quiera, y me quedo raro, me quedo mal, seguramente porque me sorprendería, pero donde yo fiche mañana, ese equipo no tiene la culpa de mis penurias. Quiero decir, Sí, me tengo que poner a tope para rendirle a ese equipo, porque a ese claro. equipo no le interesa lo romántico que me ha podido pasar con el Tenisca, por ejemplo. Entonces, pues bueno, es difícil cambiar el chip. Todo tiene un proceso, creo. Yo me acuerdo que estaba en Cuenca, pasaba de Marbella, de la temperatura que había, el proyecto que había, económicamente todo, a Cuenca, que tenía que aparcar, me acuerdo, el coche, no sé, las calles congeladas para ir a entrenar, era todo difícil, ¿sabes? Pues bueno, pues eso me pasó. Tardé en adaptarme. No rendí en el Conquense porque cuando me di cuenta estaba en mayo. Era un niño también, o era mucho más joven. Y eso, pues bueno, pero me pasó. Tremendo, brutal. Mira, pues ya ahora sí que estamos casi acabando. Te voy a enseñar una cosa que tengo aquí, que es el panel de los pases clave, que es una cosa que me inventé un poco para sacar una parte psicológica también en el programa. Y digamos que tú tienes que elegir uno de los pases que tenemos por aquí, que es un pase que yo te voy a dar, digamos, que es una pregunta que tú tienes que responder, digamos que es para ti, pero es como un pase que yo te doy para algo que tú reflexiones y que veas luego lo que haces tú con esa respuesta, ¿vale? Es una pregunta personal. Sí. Digamos que son cositas relacionadas con el fútbol, pues balón dividido, trivela inesperada, pase de seguridad, el primer toque, y detrás hay una pregunta para ti. Entonces, elige tú la que más te llame la atención. Aquí hay algunas ya que están dadas la vuelta porque son de otros invitados anteriores. Ah, vale. Y a ti te toca elegir una de las que tenga número. ¿Cuál te llama a ti la atención como jugador? Batiendo líneas a la espalda del rival, cambio de juego como centrocampista podría ser, pero no sé. ¿Con qué te identificas? Con esta, a la espalda del ¿A la rival. espalda del rival? Sí. Pues cójala usted para ver qué pregunta tiene y así le vas echando un vistazo. ¿La giro? Sí, dale la vuelta, léela, a ver. La leo en alto. Sí, dale. ¿Qué relación personal o profesional te ha hecho crecer más y por qué? Vale. Bueno, esta es más fácil que la de antes, yo creo. Es un poco más fácil. Si me das 2 minutos, sí. No. ¿Qué relación personal o profesional te ha hecho crecer más y por qué? Me voy al día a día, porque habla de las relaciones, en lo que es un vestuario. Al final creo que es muy importante y que es el secreto de muchos éxitos en el deporte. Hay vestuarios incómodos, hay compañeros tontos porque tontos hay en todos lados. Sí. Y hay compañeros que parece que quieres ir una hora antes al entreno para estar simplemente con él, vacilando, jugando al ping-pong, estirando o tomando mate porque son argentinos o uruguayos. Entonces, la pregunta de que qué relación personal te ha hecho crecer más y por qué, pues yo creo que todo va en función del ambiente en el que te muevas. Claro, los compañeros. Cuando estoy cómodo, voy a entrenar con alegría o estoy por la mañana, ahora que entreno por las tardes, porque tercera división se entrena por la tarde. He tenido el sentimiento o las ganas de estar, por ejemplo, el año pasado en el Ibarra. Era por la mañana, sin cobrar, durante 5 o 6 meses. Tenía ganas de ir a entrenar por la tarde, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque tenía un grupo de 8 o 9 compañeros maravillosos. Que por cierto anoche cenamos. Quiero decir, si no, no hubiésemos conseguido nada de lo que hubiésemos. Si me hubiesen caído mal ellos a mí, yo a ellos o lo que sea, o hubiese oscuridad, ahí no hubiese hecho nada en cuanto al éxito, que luego nos eliminaron en playoffs, que no hubo ningún ascenso ni nada, pero un equipo 5 o 6 meses sin cobrar, con ese déficit, con ese vacío allí en el campo del Ibarra, un pueblo del Fraile, ¿no? Es complicado un proyecto allí. Pues yo estaba por la mañana en mi casa, en Tenerife, después de tantos años, y decir, ¿cómo puedo tener ganas de entrenar si llevo 3 o 4 meses sin cobrar cuando hay una persona que viene de Italia y me miente todos los días en mi cara? Es complicado y tenía ganas de ir a entrenar. ¿Por qué? Porque la gente que está fuera del fútbol casi que no mancha el fútbol cuando te metes dentro a entrenar. Teníamos un entrenador que era Maradona, que gestionaba perfecto y te hacía ir a entrenar con ganas, un preparador físico alegre, bueno, y un segundo entrenador cercano, bromista. Entonces al final decías por la mañana,
Entonces creo, dice, ¿qué relación personal-profesional te ha hecho crecer más y por qué? Pues al final va un poco, es una relación directa entre ir con ganas y que luego te salga bien. Si vas contrariado o Claro. vas negativo a las situaciones, al final dices tú, esto es una mierda, llevo 5 meses sin cobrar, ahora ¿qué quieren? Los denuncio a final de temporada porque tengo mi contrato cubierto con la AFE y que el Ibarra no juegue ningún playoff ni nada. Pero ellos nos hicieron ver a nosotros por ese afecto de que podíamos ser como historia del club, meternos en... Pues bueno, historia del Ibarra, pues a nadie le importa porque no hay repercusión. No es el Madrid, no es un equipo de capital de provincia, pero nos hicieron ver de que con esa alegría podíamos ser, por lo menos ese respeto, vernos ayer como por la noche que estuvimos y decir, joder, lo que conseguimos cuando este vestuario daba pena. Sí. Pues bueno, pues es bonito, ¿no? Sí, al final la importancia de las personas, ¿no? La relación Sí. de las personas, tener un buen vínculo y una buena relación para que te encuentres a gusto Sí, en el vestuario y al final con lo que estás haciendo. Genial, pues eso es una reflexión de qué cosas son las que nos ayudan, que muchas Claro. veces tiene que ver con las personas. Y bueno, ahora sí que estamos ya terminando. Voy a entregarte el regalo detalle del podcast que solemos entregarle a los invitados. Tenga usted por aquí. Ah, vale. A ver qué te parece. Ya, qué chula. A ver qué te parece. Color favorito encima. ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, el verde, yo voy con el verde, no sé qué me pasa. Ah, pues mira, invitado Está muy número guapo. 4 del podcast, don Airam. Muy bien, muy guapa. Espero que te guste la camiseta, la verdad que Sí, sí, me gusta bastante. el Está diseño bastante está chula. chulo. Pues sí, agradecido y bueno, dar las gracias. Espero que aunque esté este proyecto ahí emergiendo, pues que vaya todo bien, que salga todo y que muchas gracias por contar conmigo, que menos que ser agradecido, que he estado bastante cómodo, que ha fluido bastante. Agradecido porque fuimos compañeros también de pequeños en el colegio y que bueno, que aunque uno pierda el contacto, al final estuve 15 años fuera, pero bueno, esa admiración, ¿no? Estuvimos tan pequeñitos en el cole, ahora que vayamos a coincidir, pues bueno, pues son cosas bonitas que pasan y mejor que pasen este tipo de cosas que otras un poco más feas. Totalmente. Así que agradecido, ¿vale? Genial, pues es compartido, la verdad que yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, para mí ha sido súper bonito ese reconectar contigo, me he sentido súper cómodo, he estado muy, muy bien y me ha parecido además una charla muy interesante que creo que a la gente le puede gustar. Ustedes pues muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos y recuerden que todo lo importante de la vida surge de relacionarse. Nos vemos pronto.